Piratas, invocad al clan Uchiha al principio 25:36. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 25. Durante tantos años, hemos luchado en el barro. Nuestros hijos, nuestros nietos y generaciones han vivido bajo los pies de los nobles. Hoy, por fin escuché a un rey pronunciar esas palabras. Dijo que somos iguales, no son solo palabras, son esperanza. Entre la multitud, un anciano de pelo blanco acariciaba con manos temblorosas a su esposa, que también estaba llorando. Recuerdo que aquel año mi hijo enfermó y necesitaba dinero para ir al médico, pero los impuestos de los nobles nos impedían comprar comida, y mucho menos tratamiento médico. Solo podía mirar al niño en mis brazos. Una mujer de mediana edad, con el rostro demacrado y ropas andrajosas, sostenía firmemente en sus manos una cesta desgastada. En ese momento, la mujer de mediana edad estalló en lágrimas y la gente a su alrededor la miró con simpatía. Los agricultores trabajamos duro todo el año, pero apenas podemos ganarnos la vida. Los nobles se sientan en el castillo, disfrutando del fruto de nuestro trabajo, pero no les importa nuestra vida ni nuestra muerte. Hoy, escuché las palabras del rey y sentí la fuerza. Creo que, si nos unimos, podemos cambiar todo esto. Un joven granjero delgado, de piel oscura, músculos fuertes y una luz firme en los ojos. Siempre soñé con estudiar, adquirir conocimientos y cambiar mi destino. Pero las altas tasas de matrícula de la escuela aristocrática me desanimaron. Hoy, el rey dijo que somos iguales. Esto me dio la esperanza de ir a la escuela y la posibilidad de cambiar mi futuro. Un joven estudiante con ropa sencilla, con un deseo de conocimiento en sus ojos. Solía ser un hombre con familia y una carrera, pero la opresión y la explotación de los nobles me hicieron perderlo todo. Vagaba por las calles y nadie se preocupaba por mí. Hoy, las palabras del rey me reconfortaron y me hicieron saber que incluso las personas de abajo tienen dignidad y valor. Dijo un vagabundo harapiento y desaliñado, con una mirada inflexible en sus ojos. El ánimo entre la multitud se fue intensificando poco a poco y gritaban: ¡Viva el rey! ¡Viva la igualdad! Los sonidos subían y bajaban, resonando en el cielo. Linen se paró en el disco volador de Jade en busca del Dao y observó todo esto con una mirada firme, su corazón lleno de determinación y fe. Ahora. Miró hacia el horizonte, al sol poniente de color rojo sangre que se hundía gradualmente bajo el nivel del mar. Es como mirar a los ojos de un ser supergrande a través del tiempo y el espacio. Lin gritó con su voz majestuosa: ¡Viva el pueblo! La voz de Linen resonó en el aire como un trueno. ¡Viva el pueblo! Este grito fue como unos grilletes rotos, rompiendo todo el silencio opresivo del mundo. De repente toda la nación quedó conmocionada. Fue como si una fuerza poderosa se extendiera desde Lin a cada rincón, extendiéndose rápidamente a toda la plaza e incluso a todo el país. ¡Viva el pueblo! Probablemente sea la primera vez que un monarca del mundo grita semejante lema. ¡Qué genial! De repente, decenas de miles de personas estallaron en aplausos estruendosos. ¡Viva el pueblo! ¡Viva el pueblo! Shanks se encontraba en el campo de batalla en ruinas. Sus ojos estaban fijos firmemente en Lin. El leve temblor del borde del sombrero de paja provocó de repente un nuevo crujido, como si respondiera al grito de ¡Viva el pueblo! El corazón de Shanks se sacudió de repente. Esa sensación era muy parecida a la que sentía cuando Roger fue ejecutado hace 22 años. En ese momento, la sonrisa de Roger al enfrentarse a la pena de muerte era un llamado al mundo futuro y una profunda creencia en cambiar el mundo. Y ahora, el joven que estaba frente a él parecía tener tal sentido de misión, como si la tendencia del mundo lo estuviera ayudando. Clank, clank, clank. Shanks presionó profundamente la espada grifo en su mano, y sintió que esta espada suprema que había matado a innumerables nobles y nunca se había rendido en realidad estaba temblando levemente. El aura asesina de la espada ya no era evidente en ese momento. Su aura, como la de una bestia salvaje sumisa, por primera vez contuvo su aguda aura asesina. Miró a Linen, sus ojos brillaron con un brillo de reconocimiento, que era admiración por el joven, e incluso podría decirse que era una gran expectativa por su potencial futuro. La gorra entre la multitud lo sabía bien. El grito de Lin, ¡Viva el pueblo! No es solo una acusación contra la injusticia del mundo entero, sino que también lleva el impulso de toda una nueva era y es una declaración para cambiar el mundo. Kulala. El tiempo va a cambiar.
La risa de Cap resonó entre la multitud, y sus ojos no se apartaron de Lin durante mucho tiempo, como si viera una fuerza reuniéndose que podría romper el orden existente y derrocar toda injusticia. Ahora. Linen de pie sobre el disco volador de Jade en busca del Tao en el aire. Frente a los aplausos abrumadores del pueblo. El resplandor rojo sangre del sol poniente en la distancia lo envolvió. Es como estar en el centro del mundo. Repentino. Linen frunció el ceño y sintió una fuerza inexplicable emergiendo de su pecho, expandiéndose rápidamente. En ese momento, una ola de aire dorada estalló repentinamente desde su cuerpo. Zumbido. Se escuchó un fuerte estallido. Un dominio sin igual. Un aura dominante de color dorado puro brotó del cuerpo de Linen, como un torrente que rompe todas las restricciones. Esta aura dominante conmocionó a todo el palacio, e incluso el aire circundante pareció congelarse por un momento. Los vítores de la multitud se hicieron más fuertes, volviéndose gradualmente agudos y apasionados, y una llama de esperanza ardía en el corazón de todos. Shanks se sorprendió al ver cómo se liberaba el aura dorada y dominante de Lin. Este impulso superó su imaginación y le hizo incluso incapaz de mirarlo directamente. El joven que tenemos delante no solo es un símbolo de un destino cambiante, también parece destinado a liderar la tendencia de una era. Y la risa de Cap estaba llena de orgullo, y sus ojos revelaban alivio y emoción. Este pequeño mocoso, no, debería decirse que es un verdadero héroe que se alza ante nuestros ojos. En cambio, fue Lin. Miró el aire que lo rodeaba, que estaba teñido de oro. Me pregunté a mí mismo. ¿He despertado el aura dominante que solo una persona entre 1.000.000 puede alcanzar? Y es de un color oro puro tan genial. Parece que algún tipo de voluntad mundial en el mundo pirata me ha reconocido como un forastero. Linen pensó para sí mismo. En este momento. Shanks caminó lentamente hacia Lin, con la mirada profunda y firme, pero revelando un toque de asombro que no podía ocultar. Joven, dijo Shanks con voz tranquila, aunque con un ligero tono de disculpa, quizá mis acciones anteriores fueron un poco extremas, pero no puedo negar que su valentía y amplitud de mira se han ganado mi respeto. Aire. Linen, que estaba lleno de un aura dominante dorada, escuchó esto. Miró a Shanks con un rostro inexpresivo. Lin miró a Shanks con frialdad. Un aura dominante y dorada se arremolinaba alrededor de su cuerpo. Había un matiz de frialdad en sus ojos mientras miraba a Shanks frente a él, las comisuras de su boca ligeramente levantadas, pero no había rastro de una sonrisa. Tan pronto como este tipo llegó, cubrió el palacio con su aura dominante para intimidarse. Como monarca, ¿cómo podría perdonar fácilmente? Piernas. La voz profunda de Linen sonó, con una presión invisible. A este rey no le gustan los nobles, especialmente a tipos como tú que vienen de la noble familia Fegalando del mundo. La conversación entre ambos no pudo ser escuchada por la gente en la distancia. Pero todos tenían curiosidad sobre cómo su majestad el rey trataría al matón que tenía frente a él. Las palabras cayeron. Shanks frunció el ceño ligeramente, sorprendido. ¿Cómo sabe este joven sobre su relación con la familia Figalando de los dragones celestiales? Este es su secreto más profundo y casi nadie lo sabe. ¿Cómo, sabías eso? La voz de Shanks era ligeramente más profunda y había una luz esquiva en sus ojos. Linen observó la reacción de Shanks, su corazón se conmovió levemente y sonrió fríamente. No necesitas que te cuente sobre la sangre que corre por tus venas. Ya sabes que mi odio por la nobleza está arraigado en mí. Y tú, Shanks, eres el símbolo mismo de este sistema corrupto. Shanks se quedó en shock. No esperaba que Linen no solo despertara el raro Haki del Conquistador, sino que también conociera su experiencia de vida secreta. Tienes razón. Shanks respiró hondo, con una pizca de impotencia en la mirada. La aristocracia de este mundo es tan corrupta que ni siquiera yo la soporto. No estoy de acuerdo con los dragones celestiales. Su arrogancia y opresión hacen que el mundo entero sea insoportable. Cuando Linen escuchó esto, asintió levemente, con un poco más de reconocimiento en sus ojos. En ese caso, cuando me convierta en el enemigo del mundo entero en el futuro, espero que puedas mantenerte firme. Adelante, el banquete está listo. Dijo Linen, y el disco volador de Jade que lo llevaba bajo sus pies flotó hacia el palacio. El santo señor miró a Shanks desde un costado, no dijo nada y siguió a Linen. Al oír esto, Shanks respiró profundamente. Mirando la espalda del joven, su expresión era complicada. Este chico tiene una ambición muy fuerte. Hola. Rey. De repente.
La voz de Cap entre la multitud resonó en la plaza, como un trueno, atrayendo instantáneamente la atención de todos. Entre la multitud surgieron susurros y todos adivinaban qué quería decir el héroe naval. Lin miró hacia atrás, sus ojos recorrieron la multitud y se posaron en el rostro arrugado pero aún majestuoso de capitán. Un destello de curiosidad brilló en sus ojos, y se preguntó si este héroe naval también estaba observando la batalla en silencio y qué tenía que decir. Escuchen todos atentamente, dijo Garp en voz baja y sonora, con una mirada severa en sus ojos. En los últimos 2 días, el nuevo rey, Lin, anexó el reino de Goa y anunció que Goa se retiraría del gobierno mundial. Aunque puedan pensar que esto es una victoria, recuerden que las consecuencias no pueden ignorarse. La armada ha reunido a un general, 5 tenientes generales y 50 buques de guerra, y se dirige al mar de China Oriental. En un mes, sancionarán al reino de Shifeyer. Las palabras de Garp fueron como una bomba que explotó entre la multitud. La gente en la plaza se quedó atónita, y luego comenzaron a extenderse rumores de miedo. ¿Qué está pasando? ¿Esto va a atacar a nuestro país? La armada envió a un almirante y a un vicealmirante. Y 50 buques de guerra. Es simplemente aterrador. ¿Qué haces en la marina? Su Majestad Lin está bien. ¿Por qué haces esto? ¿Rebelión? Maldita sea. Señor Cap, lleva tiempo en el reino, debería saber lo bueno que es su Majestad Lin con nosotros. Maldita sea. Justo cuando vivía con esperanza, me reprimieron. Maldita sea. Los susurros eran como fragmentos en el viento, esparcidos por todas partes. La gente entre la multitud estaba pálida, sus ojos llenos de miedo y ansiedad. Los ciudadanos del reino de Shifei nunca pensaron que las cosas llegarían a este punto. Y en ese momento, Lin. Él todavía mantenía una expresión tranquila, sus ojos tan profundos como el abismo. Escuchó el pánico de la multitud y vio el miedo y la ansiedad en los ojos de la gente. Garp continuó. La armada considera al reino de Shifei una fuerza rebelde. En ese momento, seréis considerados rebeldes y estaréis sujetos a las sanciones de la armada. Vuestro nuevo rey podría convertirse pronto en el enemigo de toda la armada. Sus palabras fueron como un trueno que golpeó el corazón de todos. En ese momento, los latidos del corazón de todos parecieron acelerarse y pudieron sentir cada vez más la sensación de crisis que se avecinaba. Parecía que en un instante, todas las esperanzas se convirtieron en burbujas. ¿De qué tienes miedo? No son más que hormigas. Mataré a todas las que vengan. El poderoso y dominante señor santo gritó a Garp. Idiota. ¿Qué sabes tú? ¿Qué hay de estos civiles? Con una expresión seria, Garp gritó enojado al santo señor. El santo señor quería decir que las vidas de estas hormigas no tenían nada que ver con él, pero cuando se dio cuenta de que Linen amaba a su gente como a sus propios hijos, no supo cómo responder por un momento. Él simplemente tomó nota en silencio del hombre corpulento que lo llamó idiota. La voz de Garp de repente se hizo más lenta, como para encender un rayo de esperanza para la gente. Joven rey, sé que tienes fuerzas poderosas bajo tu mando, pero esta vez no se debe subestimar el poder de combate de la armada. Así que espero que todos puedan esconderse en las montañas y evitar la guerra. Las cejas de Garp estaban fruncidas, con un dejo de sorpresa en sus ojos. No esperaba que Lin enfrentara la amenaza de la marina con tanta calma y decisión, sin siquiera dar señales de retirada. La atmósfera en la plaza se volvió cada vez más pesada y todos contuvieron la respiración, esperando las siguientes palabras de Linen. En el aire, Linen giró sobre el disco volador de Jade Kyudao. Enfrentándose a Garp, Shanks y todos los ciudadanos. Esa aura tranquila parecía ser el regalo de un rey, haciendo que el aire a su alrededor temblara ligeramente. Sonrió levemente, miró directamente a Garp y habló con calma. Garp, soy consciente de la amenaza de la armada. Tienes razón. Esta guerra puede ser difícil, pero me temo que subestimas mi determinación. La expresión de Garp cambió ligeramente. Una emoción compleja cruzó por sus ojos, pero la reprimió rápidamente y dijo con los dientes apretados. ¿Qué quieres decir? ¿Quieres sacrificar la vida de la gente con tu determinación? ¡Qué tontería! Linen sonrió con calma, sus ojos gradualmente se volvieron fríos. Escuchen. Una vida donde todos son iguales se logra mediante la resistencia. Una simple armada no es nada que temer. Además, 3 días después, el reino de Sipir lanzará una guerra contra otro miembro del gobierno mundial. El reino de Oikot. Yo, Linen, no solo le haré saber a la armada nuestra determinación, sino que también le haré saber al mundo entero que la gente de nuestro reino Shifei nunca temerá ningún desafío.
Nunca te sometas a los nobles. ¡Viva el pueblo! Tan pronto como se pronunciaron estas palabras, la plaza quedó en un silencio sepulcral. Los ojos de todos se abrieron y en un instante un trueno explotó en sus mentes. La gente simplemente no podía creer lo que oía. Linen realmente iba a comenzar una guerra nuevamente, y su objetivo era otro país miembro del gobierno mundial, el reino de Oikot. ¿Qué? ¿Está loco? ¿De verdad va a anexar otro estado miembro? Esto es simplemente cortejar a la muerte. ¡Viva el pueblo, estos 10.000 cabellos! Se escucharon exclamaciones y discusiones entre la gente, con conmoción y pánico en sus rostros. Garp estaba aturdido, la sorpresa en sus ojos apenas podía ocultarse, y Shanks también estaba aturdido, como si no pudiera creer lo que oía. Su Majestad. ¿Qué dijo? Algunos ciudadanos no pudieron evitar gritar, con los ojos llenos de confusión y miedo. ¿Cómo podemos convertirnos en enemigos de otro país miembro? Es demasiado peligroso. No somos rival para la marina. La mirada de Linen seguía tranquila, con un atisbo de determinación. No te preocupes, ya lo he preparado todo. La gente no se verá afectada en lo más mínimo. Solo necesitas presenciar el ascenso de nuestro reino Shifer en 3 días. Los rostros de Garp y Shanks se volvieron cada vez más serios. Obviamente no esperaban que Lin tomara una decisión tan drástica en un momento tan crítico. Garp casi no pudo evitar abrir la boca para refutar, pero finalmente reprimió la ira en su corazón y miró a Linen profundamente con ojos complicados. Eres, realmente inútil. Garp suspiró, sacudió la cabeza y se fue. Era obvio que ya no podía cambiar la decisión de Linen, por lo que solo podía informar el asunto al cuartel general de la marina para que lo manejaran. Shanks miró a Lin con los ojos llenos de pensamientos profundos. ¿De verdad vas a hacer esto? Linen sonrió con calma, con una mirada fría y firme. Nada es incuestionable. ¿Crees que esto es una locura? Entonces déjame demostrar con mis acciones que viva el pueblo. No es solo un eslogan vacío. Shanks miró profundamente a Lin, sintiendo muchas emociones en su corazón. El joven rey que tenía delante parecía tener un coraje y una determinación que superaban a los de la gente común. Puede que no sepa lo peligroso que es este camino, pero ha tomado una decisión, y esta decisión está destinada a conmocionar al mundo. No comeré en este banquete, jovencito. Nos vemos si tenemos suerte. Shanks simplemente se despidió de Lin, se dio la vuelta y se perdió entre la multitud. Ahora solo le queda un pensamiento. Salir al mar. Regresa rápidamente al nuevo mundo y continúa siendo su pirata de espíritu libre. El mar de China Oriental es demasiado peligroso. Lin ignoró las ruidosas discusiones de la gente y la partida de Shanks y Garp. Como rey, no necesita explicar demasiado al pueblo. Solo necesita ganar una y otra vez. El pueblo lo entenderá. Para entonces, la reputación del reino Shifer alcanzará su punto más alto. En cuanto a Garp y Shanks. Uno de ellos es un alto funcionario naval. Uno es un gran pirata. Aunque ambos expresaron admiración por sus acciones. Pero todos tienen su propia postura. Especialmente Shanks, a quien todavía le faltan 6 años para convertirse en uno de los 4 emperadores. Al oír que iba a iniciar una guerra para anexar el próximo estado miembro del gobierno mundial, naturalmente lo evitó. Noche. El salón de banquetes del palacio. La habitación se llenó de la cálida luz de las velas, y el candelabro dorado proyectaba su luz sobre una enorme mesa larga cubierta con un mantel de seda blanca, con una amplia variedad de comidas y bebidas. Lin se sentó en el asiento principal. El Santo Señor y los 108 Jonin Uchiha se sentaron cuidadosamente a su izquierda y derecha. Los soldados fantasmas custodian cada rincón. Lin se limpió las comisuras de la boca con una servilleta. Todos enderezaron la espalda inconscientemente. Fugaku, ¿cuál es la situación con la preparación para la guerra? Lin preguntó. Fugaku se puso de pie e informó. Los 2 barcos de los piratas cree que están cargados con armas y municiones y están estacionados en el puerto, listos para zarpar en cualquier momento. ¿Cómo va la recopilación de información sobre el reino de Oikot? Linen preguntó de nuevo. Shisui por un lado se puso de pie e informó. Tras interrogar a los piratas Kreek, se descubrió que el reino de Oikot es rico en recursos, incluyendo minerales metálicos, islas adyacentes, alimentos y una economía 3 veces mayor que la del reino de Goa. La población es de aproximadamente 400.000 habitantes y el ejército del reino cuenta con 30.000 hombres. El sistema doméstico es corrupto, y la mayor amenaza es un grupo de hombres pez llamados los piratas dragón.
La armada de 5.000 hombres de la 16 rama de la armada está comandada por el coronel Maus. Lin asintió con satisfacción. A punto de hablar. El santo señor, que estaba a un lado, parecía algo insatisfecho. Su majestad, si me deja ir, solo necesito liberar a algunos de mis malvados dragones secuaces y podré gobernar este país fácilmente esta noche. Dejen que el clan Uchiha descanse en el palacio. Dijo el santo señor. Esto inmediatamente causó insatisfacción entre Fugaku y los otros Uchiha. Santo señor, ¿qué quieres decir? ¿Le estás enseñando a su majestad cómo hacer las cosas? Fugaku dijo con voz profunda. Calumnia. El santo señor miró a Lin Men, que parecía tranquilo, y dijo. Su majestad, yo no hice eso. Entonces, vámonos juntos. Podemos tomar un barco. No hay necesidad de ir demasiado rápido. Denle tiempo a la agencia de noticias Morgans para que cree opinión pública. Lin Men dijo a la ligera. Sí, su majestad. Gracias por su confianza, su majestad. Fugaku y sus hombres obedecieron las órdenes obedientemente, pero cada uno de ellos reveló una expresión secreta de disgusto hacia el santo señor. Es como un poderoso jungler en el juego que quiere monopolizar todas las líneas económicas, lo que molesta a sus compañeros de equipo. Entonces. Santo señor, 108 Uchiha Jonin se dirigieron al puerto al amparo de la noche. Y esta noche, hay un grupo de personas que están destinadas a no poder dormir. Lejos, en el cuartel general de la Marina, el almirante Sengoku estaba sentado en su oficina, mirando el informe sobre su escritorio. En el sofá de al lado. Sentados alrededor había un grupo de generales de élite, incluidos Akatsuki, Borsalino y el teniente general Tsuru. Todos tenían un informe en sus manos. Esta es la última información de Garp. El contenido los impactó directamente. Este Lin Men, realmente le declaró la guerra al reino de Oikot de una manera tan notoria. La voz baja y enojada de Zanguo resonó en la habitación vacía. Sus cejas estaban fruncidas y una chispa de ira brilló en sus ojos. ¿Qué significa esto? No solo irrita a los otros 100 estados miembros del gobierno mundial, sino que también provoca abiertamente a nuestra armada y al gobierno mundial. Tan pronto como terminó de hablar, Sakazuki, que estaba sentado en el sofá junto a él, inmediatamente se levantó y miró a todos con una mirada fría. Si esto es cierto, no es un asunto sencillo. Los pensamientos y acciones de Lin Men son extremadamente peligrosos. Más amenazantes que el ejército revolucionario. Borsalino se quedó frente a la ventana, mirando el oscuro cielo nocturno, como si pensara en algo. El rey del reino de Shifeller, Lin Men, se confía demasiado. Podemos entender por qué se anexionó el reino de Goa, pero declaró la guerra al reino de Oikot en poco tiempo. ¿Será que confió en las pocas tropas que tenía? El teniente general también frunció el ceño, tomó un sorbo de té en su mano y dijo con voz profunda. Borsalino, te aconsejo que leas atentamente el informe de Garp. Hay más de 100 personas con habilidades especiales bajo el mando del reino de Silp, y también hay dragones con habilidades especiales similares a las de Kaido, que han luchado ferozmente contra Pelirrojo y no han sido derrotados. El propio Linen despertó su Haki del Conquistador hace poco. Todos guardaron silencio. Había una atmósfera deprimente en el aire. Zanguo miró atentamente el informe que tenía en la mano, como si reflexionara sobre el profundo significado de cada palabra. Aunque se resistían a creer fácilmente la autenticidad del informe, sus dudas se disiparon gradualmente cuando pensaron que se trataba de información enviada por el propio Garp. La expresión de Sakazuki era severa, con las comisuras de su boca ligeramente levantadas, pero había un toque de inquietud en sus ojos. Si el reino de Sipire es realmente como se describe en el informe, no solo es un país con un gran poder militar, sino también un difusor de ideas extremadamente peligrosas. El ejército revolucionario probablemente no sea nada frente a él, infórmenlo al gobierno mundial y que envíen fuerzas para sancionarlo conjuntamente. Borsalino permaneció en silencio frente a la ventana, mirando fríamente el tenue centelleo de las estrellas en el cielo nocturno, murmurando para sí mismo. Señor Garpia Aokiji, 5 vicealmirantes y 50 buques de guerra deberían ser suficientes. Solo hay unos 100 usuarios de Esper. El vicealmirante volvió a hablar en ese momento, con un tono algo pesado. Las tropas que enviamos tardarán un mes en llegar al reino de Shifeller. Con la velocidad de expansión actual de Lin, podría ser difícil sancionar el reino de Shifeller en un mes. Sobre todo los pensamientos de Lin, son como una chispa que cae sobre un montón de leña seca, esos en el gobierno mundial no quieren verlo. Los oficiales superiores de la marina miraron al vicealmirante Tsuru.
Ella siempre puede señalar directamente los puntos críticos. Zango respiró hondo, ordenó sus pensamientos y dijo con voz profunda. Transmita mi orden. Que Garp asuma el control inmediato de todas las fuerzas de la División Naval del Mar de China Oriental para ayudar al reino de Oikot y detener al reino de Sifer. Ordene a la flota Aokiji que navegue día y noche para acortar el tiempo. Sí. Recibir. Claro. A la mañana siguiente, en cierta zona marítima del Nuevo Mundo, el sol brillaba sobre el mar centelleante. Los carteros gaviota que entregaban noticias batieron sus alas y volaron sobre muchos barcos. Finalmente, dejó caer un periódico que olía a tinta sobre la cubierta del barco más grande que se encontraba debajo, que tenía la forma de una ballena blanca. Los barcos de los piratas de Barba Blanca se movían constantemente en el mar y sus enormes cascos demostraban su majestuosidad. Había muchos miembros de tripulación a bordo y estaba muy animado. En ese momento, los miembros de los piratas de Barba Blanca estaban sentados alrededor de una enorme mesa de comedor, disfrutando de un suntuoso desayuno. Marco, el capitán adjunto con un peinado parecido a una piña, estaba disfrutando de la deliciosa comida en el plato. Sin darse cuenta, miró de reojo el periódico caído y subconscientemente extendió la mano para recogerlo. Desplegó el periódico y rápidamente sus ojos fueron atraídos por una noticia impactante. «Papá, mira esto». Marco sonrió y le entregó el periódico al anciano de barba blanca sentado en el asiento principal, señalando el título. El anciano se sentó erguido, con la mirada fija en el llamativo titular del periódico. El joven monarca del reino de Shifeller, Li Men, declara la guerra al reino de Oikot. El mar del este más débil en realidad produjo un joven monarca que causó estragos en el palacio celestial. Marco no pudo evitar reír mientras leía la noticia, con un dejo de burla en sus ojos. Este pequeño es bastante interesante. Armó un gran revuelo en el reino de Goa hace unos días, y ahora le declara la guerra al próximo miembro del gobierno mundial. Parece que sus subordinados tienen algún tipo de estrategia. ¿Qué hay del clan Uchiha y el señor sagrado? Parecen muy poderosos. Los demás miembros de la tripulación también se reunieron y comenzaron a hablar entre ellos. Jaja, este tipo es realmente genial. En solo 2 o 3 días, le dio una bofetada a la marina y al gobierno mundial. Jajaja. Bromeó un miembro de la tripulación con una sonrisa. La marina probablemente se ocupará de él pronto, repitió otro miembro de la tripulación. Cuando el anciano de barba blanca escuchó estas discusiones, las comisuras de su boca se levantaron ligeramente, revelando una leve sonrisa. Su mirada profunda y fría atravesó el periódico, como si pudiera ver más allá. HMPH, este niño tiene algo del coraje de un ternero recién nacido que no le teme a un tigre. El anciano de barba blanca habló lentamente. Su voz era baja y magnética, con una especie de indiferencia que parecía ver a través de todo. Marco miró la sonrisa en el rostro de su padre, pero se sintió un poco confundido. Papá continuó. No es fácil destacar en este mundo complejo. Este joven monarca ha visto más allá de la opresión de los nobles sobre el pueblo y comprende que solo la resistencia puede generar cambios. Su valentía es encomiable, pero desde la perspectiva del equilibrio de todo el mundo pirata y la armada, su repentino ascenso obviamente ha alterado parte del orden original. Después de escuchar esto, todos los miembros de la tripulación se quedaron en silencio y miraron a papá con curiosidad. Papá se levantó y caminó hacia la cubierta. La brisa del mar agitaba suavemente su largo cabello blanco y su barba. Sin embargo, considerando su condición actual, me temo que será sancionado por la marina en un futuro próximo. El anciano de barba blanca levantó levemente la cabeza y miró hacia el cielo distante, que era la dirección del cuartel general de la marina. Papá, ¿deberíamos ir a echar un vistazo? Marco preguntó tentativamente. El anciano de barba blanca giró la cabeza y había un atisbo de significado en sus ojos. Esperemos a ver qué pasa. Si este pequeñín aguanta la presión de la armada y el gobierno mundial, podría desatar una tormenta en el mundo pirata. Pero si solo es un fanfarrón, alguien debería darle una lección y enseñarle las reglas de este mundo. Después de decir eso, el anciano de barba blanca se dio la vuelta y volvió a sentarse en la mesa del comedor, sin dejar de disfrutar de su desayuno, como si la discusión de ese momento fuera solo un pequeño episodio. Los miembros de los piratas de barba blanca reanudaron su alegre conversación y ambiente de cena, y el enorme barco continuó navegando con paso firme en este nuevo mundo lleno de incógnitas y desafíos. En el lujoso y misterioso hotel del reino de Dressrosa, la luz del sol brilla a través del cristal de colores sobre el liso suelo de mármol.
Doflamingo, vestido con un traje carmesí, estaba sentado perezosamente en un hermoso sofá. A su lado había un grupo de cuadros leales. Se dividieron en nombres en código según las cartas del juego y permanecieron en silencio alrededor de Doflamingo. Los camareros del hotel sirvieron exquisitos aperitivos y café aromático, y el aire estaba lleno de lujo y elegancia. En ese momento, un sirviente entró apresuradamente en la habitación del hotel y le entregó un periódico a Minge. Minge entrecerró los ojos ligeramente debajo de sus gafas de sol, tomó el periódico perezosamente y miró casualmente las noticias que estaban en él. Sin embargo, cuando vio la noticia de que el joven monarca del reino de Shifeil, Linen, declaró la guerra al reino de Oikot, sus ojos instantáneamente se agudizaron y las comisuras de su boca se levantaron inconscientemente, revelando una sonrisa emocionada. HMPH, interesante. ¿Tan prominente? Doflamingo se levantó y golpeó el periódico sobre la mesa, atrayendo la atención de los cuadros circundantes. Jefe, ¿qué tiene escrito que le emociona tanto? Lao Ge preguntó con el ceño fruncido, algo desconcertado. Alguien está armando un alboroto en el cielo. Este niño se atreve a declarar la guerra tan alto. Parece que cree que aún es joven y que su vida es demasiado larga. El hermano Min dijo mientras caminaba rápidamente hacia la ventana y miraba las bulliciosas calles afuera, como si pudiera ver el bullicioso reino a lo lejos en el mar de China Oriental a través de la pared. Se dio la vuelta y continuó. Este Linen acaba de anexar el reino de Goa y ahora ataca el reino de Oikot. Su valentía es admirable. Sin embargo, en este mundo, la valentía sin fuerza no basta. La armada no lo dejará ir fácilmente. Esto es un espectáculo realmente bueno. Torrebol, el líder del ejército de Flor de Ciruelo, quien poseía la habilidad de la fruta pegajosa, se acercó lentamente, hizo una ligera reverencia y dijo: Dúo Tilde, ¿qué opinas de la fuerza de Linen? ¿Enviar un lote de armas al mar de China Oriental para hacer una fortuna? El hermano Min sonrió con desprecio y dijo: ¿Fuerza? Este chico puede tener algo de fuerza ahora, pero sin un respaldo y una base sólidas, su declaración de guerra es solo una lucha sin sentido. Sin embargo, su audacia para desafiar la autoridad me recuerda a mi yo del pasado. Si puede resistir la presión de la marina, quizás pueda abrirse camino en el mercado negro del mar de China Oriental. Matchbase, el oficial del ejército cuadrado, poseedor de la habilidad de la fruta aplasta toneladas, agitó sus fuertes brazos y dijo en voz baja: Jefe, ¿y nosotros qué? Dressrosa también es miembro del gobierno mundial. Minge se detuvo, miró a todos y dijo lentamente: Dejen que él y la armada se muevan, podemos aprovechar esta oportunidad para lanzar nuestro control en Dressrosa. La pequeña Loli Sandan tosió levemente y dijo: Jefe, si este Linen atrae demasiado la atención de la armada, podría interferir con nuestras operaciones aquí, porque también estamos tratando con un país miembro del gobierno mundial. Min resopló con desdén y dijo: Cariño, te preocupas demasiado. Ahora soy uno de los 7 señores de la Guerra del Mar y he llegado a una cooperación directa con los dragones celestiales. La armada sigue centrada en el ejército revolucionario y otras fuerzas importantes. Un niño que apareció en el mar de China Oriental no es suficiente para afectar nuestro plan. Además, este niño podría ocupar tanto a la armada que no tengan tiempo para ocuparse de nosotros. Después de escuchar lo que dijo el hermano Min, los otros cuadros asintieron en señal de acuerdo. Toda la sala estaba llena de una atmósfera de emoción y anticipación, y una tormenta oculta en la oscuridad parecía estar formándose. Minge regresó al sofá y leyó el periódico en silencio, como si ya hubiera visto cómo se desarrollaría la farsa. Bajo su rostro severo, se escondía un corazón extremadamente apasionado por el poder y la ambición. El gran paso, el cinturón de la calma. Lirio del Amazonas, tierra de mujeres. Dentro de una corte real con el rojo como color principal. La reina pirata Hancock, de 18 años, estaba sentada en un trono exquisito con el ceño ligeramente fruncido en su rostro. Su rostro era hermoso, aunque con un toque de terquedad. Frente a ella se encontraba la anciana que era mucho más baja que una persona común. El cabello de la abuela Niu es blanco y ondulado, con una hermosa flor insertada en la línea del cabello izquierda. La serpiente a su lado está enroscada en un bastón y sus ojos revelan majestuosidad. Las doncellas de Hancock permanecieron respetuosamente a un lado, con la cabeza baja, sin atreverse a mirar directamente a la anciana que estaba frente a ellas. Hancock, eres demasiado testarudo. Aunque la voz de la abuela Niu era vieja, tenía una majestuosidad incuestionable. Hancock resopló y dijo: No quiero obedecer el llamado de la marina para convertirme en un Shichibukai.
¿Qué hay de malo en eso? La abuela Niu negó con la cabeza y dijo lentamente. ¿Sabes lo que significa este honor para ti y para la isla, hija? Al convertirnos en Shichibukai, podremos mantener un delicado equilibrio con la armada y proteger a nuestro país de más invasiones. Hancock seguía insistiendo. Aunque eso cause la destrucción del país, todos me perdonarán porque soy demasiado hermosa. La abuela Niu suspiró, señaló el periódico que tenía en la mano y dijo. Hancock, no puedes ser tan miope. Mira a este joven monarca, Lin. Incluso se atrevió a declarar la guerra a un país miembro del gobierno mundial, y es un segundo país. Es probable que la armada intensifique la represión de otras fuerzas. Aunque ahora parezcamos tranquilos, podemos enfrentarnos al peligro en cualquier momento. Además, convertirse en un Shichibukai no significa que tengas que obedecer las órdenes de la armada por completo. Tenemos nuestros propios principios y principios. Hancock se levantó y dijo con frialdad. Abuela Niu, ya he dicho que soy el rey y que tomo mis propias decisiones. Aunque pierda este título, no cambiaré de opinión. Creo firmemente que la gente de la isla hija me perdonará por mi belleza. Aunque el país sea destruido, no me culparán. La abuela Niu miró la terquedad de Hancock y sacudió la cabeza con impotencia. En ese momento, las sirvientas dudaron por un momento, luego dieron un paso adelante y susurraron suavemente en el oído de la abuela Niu. El rostro de la abuela Niu se oscureció de repente. Ella levantó levemente la cabeza, con un destello de ira en sus ojos. Hija, me decepcionas tanto. Hancock sonrió con desprecio y caminó hacia la abuela Niu paso a paso. Las sirvientas presentes contenían la respiración nerviosamente, sabían que la escena que estaba a punto de suceder podría volverse muy intensa. Cuando Hancock se acercó a la abuela, ésta levantó la mano y estaba a punto de decir algo más. De repente, Hancock lanzó una patada feroz, y esta patada contuvo su ira y determinación. La abuela Niu no tuvo tiempo de reaccionar y fue expulsada. Las sirvientas detrás de ellas gritaron y corrieron apresuradamente hacia la dirección donde volaba la abuela Niu. Hancock miró a la abuela Niu pateada que desapareció afuera del Palacio de las 9 Serpientes, se burló levemente, se volvió hacia el trono y se sentó. Ella hizo un gesto con la mano, indicando a las doncellas que se fueran, luego se sentó sola en el trono, sus ojos revelaban un toque de determinación y cierta expectativa por el futuro. Las criadas se apresuraron a buscar a la anciana que había sido expulsada. Y en este momento. En el restaurante del Palacio del Reino de Westfield en el Mar del Este, la luz del sol brilla a través de la ventana sobre la mesa del comedor. Lin En, vestida con un traje real negro dominante, se sentó elegantemente en la mesa del comedor, disfrutando de un exquisito desayuno. El rostro de Lin En estaba tranquilo y sus ojos mostraban una calma que iba más allá de su edad. Masticaba su comida lentamente, con el periódico en la mano desdoblado despreocupadamente. Siempre había una leve sonrisa en la comisura de su boca. En el magnífico palacio del reino de Oikot. La luz de la mañana brilla a través de la hermosa lámpara de cristal sobre el piso de mármol, reflejando una luz deslumbrante. La reunión de la mañana de hoy fue inusualmente animada y el tema fue la declaración de guerra del reino Cifer. El rey Carlos se sentó en el trono. Era enorme, vestía lujosamente y las joyas de su corona brillaban cegadoras bajo el sol. Su cara era ligeramente gorda y sus ojos eran tan pequeños que apenas podía abrirlos, lo que le daba un aspecto astuto y engreído. Al escuchar la declaración de guerra de Shifeller, levantó la comisura de su boca, revelando una sonrisa sarcástica con dientes desiguales. A su lado se encontraba el ministro militar James. Era alto y fuerte, con una armadura brillante y el aura de un general de sangre de hierro. Al oír la noticia, levantó bruscamente la cabeza, sacudió su peluca ligeramente exagerada y sus ojos brillaron de ira y desprecio. HMPH. ¿Qué es el reino de Shifeller? Nuestra armada Oikot es tan poderosa. Con una flota de 30.000 soldados de élite, ¿se atreverán a venir? El capitán rata de la armada está cerca con 5.000 hombres. Si sopla el viento, tendrán que huir con el rabo entre las piernas. La ministra de Asuntos Exteriores, Alicia, se hizo a un lado con gracia, acariciando suavemente los guantes de seda de sus manos, con una mueca condescendiente. Majestad, Shifeller es solo un truco infantil. Nuestra diplomacia en Oikot siempre ha sido estable. Este pequeño reino nos provoca. Solo busca problemas. El ministro de Finanzas, Thomas, era pequeño y astuto, con un par de ojillos tras sus gafas que siempre brillaban con malas intenciones. No se preocupe, Su Majestad. La riqueza y los recursos de nuestro Oikot son suficientes para aplastar a cualquier enemigo.
Si Schiffer se atreve a actuar, morirán. El ministro del Interior, Martín, estaba gordo como un globo y tenía una sonrisa en toda la cara. Se secó el sudor de la cara y dijo perezosamente: Su Majestad, nuestro país es muy fuerte y no hay necesidad de preocuparse por estos pequeños incidentes. Cao escuchó las palabras de los ministros, asintió con satisfacción, se puso de pie, abrió los brazos y gritó con gran ímpetu: Tienen razón. Schiffer debería saber cuáles son las consecuencias de desafiar a Oikot. Que vengan, les haremos ver lo que es el arrepentimiento. Después de eso, bajó del trono con una sonrisa desdeñosa. 3 días después, en las aguas portuarias del reino de Oikot, la brisa del mar soplaba suavemente y las olas golpeaban suavemente la orilla. Una flota de 30.000 soldados de élite estaba dispuesta en filas ordenadas, 40 buques de guerra eran majestuosos en el mar y el nuevo brillo metálico de las bocas de los cañones brillaba bajo el sol. El ministro militar James paseaba tranquilamente por la cubierta del buque insignia. Estaba vestido con un magnífico y solemne uniforme de almirante. Era alto y musculoso y llevaba un sombrero de almirante. Sus ojos profundos bajo el ala del sombrero revelaban un toque de confianza y arrogancia. El segundo capitán, Thompson, que estaba junto a él, tenía una postura erguida, un rostro resuelto, vestía un uniforme de la marina, una espada en su cintura y sus ojos revelaban adulación hacia sus superiores. Oye, Thompson, ¿crees que la flota del reino de Schiffer se asustó por nuestro impulso y desapareció sin dejar rastro? James lo dijo riendo y su voz resonó en el agua. Thompson inclinó la cabeza con aire halagador y respondió: Lord James, el reino Sipire es solo un pez pequeño. No tienen el coraje de provocar al poderoso ejército del reino Oikot. Puede que hayan tenido suerte de anexionarse el reino de Goa, pero frente a nosotros, solo pueden ser derrotados y rendirse. James rió, miró al cielo y continuó: Por supuesto. Tenemos 30.000 soldados de élite, 40 buques de guerra y los cañones más avanzados del Mar del Oeste. Con esta fuerza, podemos derrotar fácilmente incluso a otro reino de Goa. Los 3 días de entrenamiento han subido la moral de nuestros soldados. Estamos listos para darles una paliza a esos ignorantes. En ese momento, un centinela gritó en voz alta: Enemigo avistado. 2 barcos con la bandera del reino de Schiffer nos esperan. Al oír el sonido, James y Thompson miraron rápidamente hacia el mar. Vi 2 buques de guerra acercándose lentamente, la brisa del mar levantaba sus velas, exudando una atmósfera única. Jaja. Miren estos buques de guerra destrozados. Solo 2, y quieren desafiar a nuestra flota. Simplemente están sobreestimando sus propias capacidades. James sonrió con desprecio, con los ojos llenos de desdén. Thompson también se burló. Lord James, esto podría ser una prueba del reino de Schiffer. Nuestra flota puede hundirlos fácilmente con una salva. James se puso de pie, sus ojos revelaban desdén y arrogancia, y gritó en voz alta: Preparad todos los barcos para la batalla. Apuntad vuestros cañones a esos 2 pequeños barcos. Escuchen mi orden y disparen. Que sepan las consecuencias de provocar al reino de Oikot. Cuando James dio la orden, los barcos dispararon salvas y los soldados en los buques de guerra tomaron rápidamente sus posiciones, con sus armas apuntando a los 2 barcos que se acercaban. De repente, una atmósfera tensa llenó el mar, como si una feroz batalla estuviera a punto de estallar en el siguiente momento. Sin embargo, justo cuando los proyectiles estaban a punto de ser disparados, otro centinela gritó: Mi señor, qué mal. Hay más de 100 personas en el mar, caminando sobre las olas, corriendo hacia nosotros a toda velocidad. James y Thompson se sobresaltaron un poco y subconscientemente miraron hacia el mar. Efectivamente, sobre el mar se veían cientos de figuras moviéndose rápidamente en el agua como dragones. Eran ágiles, sus pies parecían llevar el viento y tras ellos se alzaban olas blancas. La expresión de James seguía siendo severa, con una ligera curva hacia arriba en la comisura de su boca, y dijo con un dejo de desdén: No importa quiénes sean, si quieren desafiar la majestuosidad de nuestro reino Oikot, primero deberían probar la potencia de fuego de nuestra invencible flota. Luego gritó de nuevo: Todos los barcos, disparen una salva. Por un tiempo. Bum bum bum. El rugido del fuego de artillería sacudió la atmósfera y la poderosa fuerza de reacción provocó que los barcos provocaran olas turbulentas en la superficie del mar. Los proyectiles oscuros y feroces silbaron hacia sus objetivos. Y el centenar de personas que caminaban a lo lejos sobre las olas no aminoraban para nada el paso en medio del oleaje provocado por el silbido de los densos proyectiles de artillería. Táctica número 1.
Activar. Fugaku, que estaba en medio del equipo en el mar, dio la orden con calma, su voz era particularmente clara en medio del sonido de las olas. Cientos de Jonin Uchiha se dispersaron rápidamente, como estrellas dispersas en la noche, cada uno buscando la mejor posición de ataque. Cuando se acercaron a la flota de 40 barcos del reino de Oikot, los 108 Jonin Uchiha se detuvieron colectivamente. En ese momento, Uchiha Itachi estaba ligeramente por delante, la brisa del mar soplaba suavemente en sus mangas, sus ojos revelaban frialdad y confianza. Shisui se quedó a un lado, mirando tranquilamente hacia adelante, sus ojos brillaban con determinación y profundidad. 108 Jonin formaron rápidamente sellos manuales al mismo tiempo. Rata tigre perro buey conejo tigre. El aire estaba lleno de un rico aroma a chakra. Inmediatamente después, 108 Uchiha Jonin lanzó ninjutsu al mismo tiempo. Estilo de fuego. Jutsu flor de fénix. Uchiha Itachi sintió el flujo de chakra en su cuerpo. Las llamas que salieron de su boca estallaron instantáneamente. Rugido. Las llamas se extendieron en todas direcciones como semillas de impatiens que volaron al más mínimo toque, corriendo hacia las 40 naves de la flota del ejército del reino a una velocidad extremadamente rápida. La luz del fuego iluminó su rostro. Su expresión severa contrastaba marcadamente con su figura ardiente. Shisui miró las llamas que escupió, sin ninguna ondulación en su corazón. Inyectó su concentración y fuerza desde el control de su chakra, y cada llama fue guiada por él con precisión. Las llamas se entrecruzaron sobre el mar, formando una hermosa y aterradora cortina de luz, que se dirigía hacia el enemigo con una fuerza abrumadora. En el centro del mar de fuego, había dardos ocultos en muchas llamas que también estaban controladas por chakra. Eran como armas ocultas entre fuegos artificiales y, al amparo de las llamas, se precipitaban hacia el enemigo en silencio. Lejos. En la cubierta delantera de uno de los buques de guerra del reino Sipir. El enorme señor santo estaba allí. Cruza los brazos. Mirando hacia el campo de batalla en la distancia. El clan Uchiha es bastante capaz. El santo señor comentó a la ligera. Los impatiens estilo fuego lanzados por más de 100 personas juntas. La aterradora red de llamas era como chispas que volaban en el aire, pero llevaba consigo un poder destructivo aterrador. Esta magnífica y aterradora escena parecía reducir a cenizas toda la superficie del mar. En ese momento, la flota del reino de Oikot estaba bajo la amenaza de la técnica impatiens. La tripulación miró con horror las llamas abrumadoras, sus rostros llenos de miedo. James abrió mucho los ojos, mirando la técnica impatiens que se dirigía hacia la flota como un mar de fuego furioso, sus ojos revelaban una conmoción y un miedo sin precedentes. ¿Esto, qué demonios es esto? ¿Cómo es posible? La voz de James comenzó a temblar levemente y el telescopio que tenía en la mano cayó a la cubierta sin que él lo supiera. Thompson también permaneció allí inmóvil, con la boca abierta, como si hubiera sido hechizado. Dijo con voz temblorosa. James, señor, ¿qué clase de habilidad es esta? Es terrible. La escena en el mar se volvió cada vez más aterradora, y el fuego ardiente del cielo presionaba sin piedad hacia la flota con un mar de fuego. Soplo. 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 Auge. 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 Allá donde alcanzaban las llamas, la cubierta del barco se encendía instantáneamente y el fuego se propagaba rápidamente. Los miembros de la tripulación huyeron en pánico, pero las llamas furiosas los siguieron como una sombra, como si quisieran devorarlos a todos. En el acorazado de James, las llamas también se extendieron a los cañones de las armas y su uniforme quedó chamuscado y negro. Rugió. Fuego. Golpéenlos fuerte. Dispérselos. Sin embargo, antes de que pudiera terminar de dar la orden, un buque de guerra cercano fue envuelto en las llamas de la técnica impatiens. Con un fuerte bang, el acorazado explotó y se desintegró en llamas, y los escombros y el agua salpicaron en todas direcciones, salpicando a James y su acorazado. No, imposible. ¿Cómo podríamos, con 30.000 soldados de élite y 40 buques de guerra, ser derrotados por algo así? Las manos de James seguían temblando y su voz se volvió ronca. Otros capitanes también gritaron en el canal de comunicación, con un tono lleno de desesperación. Lord James. Nuestra defensa no puede resistirlo. El fuego es demasiado grande y feroz. El capitán de un buque de guerra gritó con su voz. ¿Qué debemos hacer? Si esto continúa, todos seremos sepultados en el mar de fuego. Otro capitán gritó desesperado. James apretó los puños con fuerza y sus uñas se hundieron profundamente en sus palmas.
Todavía había un rastro de desgana en sus ojos, pero más que eso, era desesperación. Observó el fuego celestial que parecía un desastre frente a él y, por primera vez, comenzó a tener profundas dudas sobre su propia y poderosa flota. Retírate, retírate. Retírate rápido. James finalmente dio la orden que nunca pensó que diría antes. Pero ya era demasiado tarde. El fuego había rodeado la mayor parte de la flota, y los guerreros en llamas seguían avanzando como fantasmas, como si quisieran convertir todo el mundo en cenizas. En medio del fuego voraz, James y sus hombres saltaron al mar gritando. 108 Jon y Nuchia estaban de pie en el mar con rostros inexpresivos, admirando la obra maestra que tenía delante, como si hubieran completado una tarea trivial. Entonces, bajo el liderazgo de Fugaku, la multitud no se detuvo ni un instante. Sus figuras avanzaban sobre las olas del mar, el equipo se reunió rápidamente, sus pasos eran firmes y rápidos, y nadie mostraba ni siquiera un rastro de fluctuación emocional. Y a lo lejos está el puerto principal del reino de Oikot. Era una escena de prosperidad. Los edificios altos están cuidadosamente dispuestos a lo largo de la costa, las calles estrechas están llenas de tiendas y banderas coloridas ondean suavemente con la brisa. En el muelle, barcos de diversos colores brillaban bajo el sol, tripulaciones ocupadas se movían entre ellos llevando carga, y todo parecía tan normal. En ese momento, un gran número de residentes y miembros de la tripulación en el puerto observaban las llamas y el humo denso que se elevaba desde el mar en la distancia. Se oían gritos constantes de la multitud y el rostro de todos estaba lleno de confusión y conmoción. «Mira. ¿Qué pasa? ¿Hay una guerra?» Un niño pequeño estaba de pie junto a su padre, señalando el mar en la distancia, con miedo reflejado en sus ojos. «No lo sé, pero el incendio fue terrible. Parecía como si estuviera ocurriendo un desastre enorme. ¿Será que la flota del reino de Shifei realmente está atacando?» El padre frunció el ceño, con un dejo de preocupación en sus ojos. Justo cuando la gente todavía estaba asombrada y sospechando, el rugido de una ola gigante llegó desde muy lejos. Todos se giraron y miraron. En el mar, 108 Jon y Nuchia formaron un equipo y se apresuraron hacia el puerto. Sus pasos eran tan rápidos que se creaban grandes salpicaduras de agua a lo largo del camino, y su poderoso impulso parecía volcar todo el puerto. La multitud empezó a volverse caótica y los gritos se elevaban uno tras otro. «¡Dios mío! ¿Quiénes son? ¿Por qué vinieron aquí desde el mar? Al mirarlos, no parecen personas comunes. Van elegantemente vestidos y caminan de forma tan coordinada. No es el ejército del reino de Shifeyer. ¿Cómo es posible? Ese pequeño país ni siquiera se compara con la fuerza militar de nuestro reino Oikot. Serán piratas». Bajo el liderazgo de Fugaku, los Jonin Tsuchiya saltaron colectivamente hacia adelante como un ejército bien entrenado y se precipitaron hacia el bullicioso puerto sin miedo. Sus figuras se movían entre la multitud, exudando un temperamento frío que hacía que la multitud sintiera una opresión invisible. En el puerto se oían varios gritos mezclados. La gente miraba con asombro a estos misteriosos y poderosos ninjas, sin saber cómo reaccionar. Fugaku miró todo lo que tenía delante sin ninguna fluctuación en sus ojos. Apretó ligeramente los puños y decidió secretamente en su corazón que este era el segundo paso de su plan. La próxima ciudad sería su nuevo campo de batalla. Plan de operación N2. Comienza. Fugaku ordenó con voz profunda. Pronto. El Jonin Uchiha mostró habilidades físicas extraordinarias. Uno a uno, subieron a la cima del edificio como fantasmas. Avanza rápidamente hacia la ciudad que está más adelante. La gente no podía hacer más que mirar fijamente sus espaldas, aturdida. Pronto, los 108 ninjas irrumpieron en la bulliciosa ciudad. Desapareció de la vista de la gente. Lo único que quedaba era la multitud todavía bulliciosa en el puerto y las llamas y el humo que aún no se habían disipado, como si todo estuviera todavía inmerso en la impactante escena que acababa de suceder. En el próspero centro de la ciudad. La multitud se hizo cada vez más agitada, con ruidos y sonidos de carraspeos entrelazándose como una canción ruidosa que nunca terminaría. Sin embargo, bajo esta apariencia próspera, las figuras se mueven silenciosamente, como fantasmas. 108 Jonin Uchiha treparon rápidamente por las partes superiores de los edificios. Sus movimientos eran ligeros y ágiles, como si se hubieran convertido en uno con los edificios. Las baldosas temblaban levemente bajo sus pies y el polvo levantado brillaba a la luz del sol, pero no podía ocultar sus pasos hacia adelante.
Sin embargo, justo cuando estaban a punto de cruzar una calle muy transitada, el ejército del reino que patrullaba descubrió a este grupo de figuras misteriosas. Al costado de la calle, un grupo de soldados del ejército del reino rápidamente levantaron sus rifles, apuntando con las bocas negras a los Uchiha en el techo. ¿Quiénes son ustedes? ¡Alto! O disparamos. El soldado que iba en cabeza gritó a todo pulmón, su voz particularmente áspera en la ruidosa ciudad. Junto con su rugido, las llamas salieron disparadas de una hilera de cañones. ¡Bang! 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 Las balas silbaron, cortando el aire con un silbido agudo. Los peatones en la calle estaban asustados por este cambio repentino. Algunos cayeron al suelo, otros corrieron, sonaron los timbres de las tiendas y se mezclaron todo tipo de sonidos. Las balas volaron alrededor del edificio y el chapoteo de la grava y los escombros hizo que la escena fuera aún más caótica. Pero el Jonin Uchiha parecía no escuchar los sonidos y continuó saltando hacia la parte superior del edificio. Las balas volaban a su alrededor y golpeaban las baldosas, produciendo un sonido ding-dong, como si simplemente acompañaran su avance. ¡Maldita sea! No les temen a las balas. Los ojos de los soldados del ejército real se abrieron y sus rostros palidecieron. Dispararon salvajemente y las balas llovieron sobre el techo, pero fue en vano. Notifiquen a las tropas de élite en el cuartel general, son demasiado poderosas. El soldado que iba al frente se dio cuenta de que la situación no era buena y rápidamente sacó el Dendenmushi y gritó fuerte. De esta manera, el pueblo Uchiha continuó causando innumerables disturbios a medida que avanzaba. El caos en las calles se intensificó, la gente gritaba y corría, y toda la ciudad parecía estar en un caos loco. Finalmente, el Uchiha cruzó la ciudad y llegó a la plaza del parque entre el palacio y la ciudad. En ese momento, más de un centenar de ellos jadeaban, pero sus ojos aún estaban firmes y fríos. Se detuvieron y formaron un gran círculo, ajustando rápidamente su respiración y recuperando fuerzas. Gente de todos lados se reunió, llenando el parque hasta el borde, con sorpresa y curiosidad escritas en los rostros de todos. Los niños se escondieron detrás de los adultos y tímidamente asomaron la cabeza para mirar a su alrededor. Los ancianos se apoyaban en sus muletas, con los ojos muy abiertos y la incredulidad escrita en sus caras. Los jóvenes apretaron los puños y la atención se reflejó en sus ojos. La atmósfera en la plaza era extremadamente tensa, como si el aire se hubiera congelado. Mientras la gente observaba a este grupo de chicos misteriosos, las dudas y los temores continuaron extendiéndose en sus corazones. No tenían idea de lo que esta gente iba a hacer. De repente, Fugaku dijo con voz profunda. ¿Preparados, listos, ya? Un momento. 108 personas formaron rápidamente sellos con sus manos. 2 segundos después, Uchiha Itachi, Shisui, Tetsuka y todos ellos mordieron los pulgares al mismo tiempo y comenzó a salir sangre. Entonces todos golpearon el suelo con las palmas de las manos y los pies. Al mismo tiempo gritó. El arte de la comunicación espiritual. En un instante, 108 Jonin Uchiha activaron la técnica de invocación colectiva al mismo tiempo. Enseguida, una gran cantidad de misteriosas runas ninja destellaron con sus palmas como centro. Las runas brillaron con una extraña luz de color rojo sangre, como si contuvieran un poder misterioso e infinito. A medida que las runas parpadeaban, se transformaron gradualmente en runas de sangre lineales, extendiéndose rápidamente hacia el centro del cuadrado como ágiles serpientes de sangre. Pronto, innumerables runas de sangre se juntaron para formar un enorme y extraño tótem. En el tótem se pueden ver débilmente fluyendo extrañas runas que exudan un aura imponente, como si una fuerza invisible estuviera convocando criaturas desde lejos. Y en este momento, a lo lejos, en las escaleras del palacio en ruinas del reino de Shifei, Lin Men, vestido con un atuendo real negro dominante, miró a los 30.000 soldados del ejército del reino frente a él. Hace 3 horas. Los reuní y esperé aquí. Las armaduras de los guerreros brillaban con una luz fría bajo el sol. El material de la armadura parecía normal, pero exudaba un aura tenaz, como si ningún ataque pudiera romperla fácilmente. La armadura está grabada con patrones exquisitos y cada detalle muestra una artesanía exquisita. Los guerreros sostenían armas de diferentes estilos, pero exudaban un poder unificado. Las lanzas eran afiladas a la luz del sol, con las puntas destellando una luz fría, como si pudieran perforar el pecho del enemigo en cualquier momento. Los bordes de las hachas gigantes destellaban una luz fría, y parecía haber rastros de batallas pasadas en las hojas de las hachas, mostrando su filo.
Las ballestas estaban completamente tensadas, con un poder infinito contenido en las cuerdas, listas para lanzarse sobre el enemigo en cualquier momento. En la enorme formación, cientos de abanderados sostenían la bandera totémica del reino Shifeller. Se mantenían altos y erguidos, como pinos, frente a la formación. La bandera llameante ondeaba con la brisa y el patrón de las llamas era tan deslumbrante como una llama ardiente. Las líneas de llamas en la bandera militar son suaves y ardientes, como si simbolizaran el espíritu indomable del reino de Shifeller. Como el Uchiha Jonin lejano en el reino de Oikot utilizó la técnica de invocación grupal. Los 30.000 soldados del ejército del reino que estaban frente a ellos también vieron la formación de runas de color sangre emergiendo bajo sus pies. ¿Esto? ¿Qué es esto? No lo sé, pero debe ser un truco del nuevo rey. No hables. Su majestad del reino se está observando. Una ligera conmoción comenzó a ocurrir entre sus filas perfectamente ordenadas. Sin embargo, debido a la estricta disciplina militar, rápidamente reprimieron sus dudas e inquietudes internas y miraron en silencio el misterioso tótem frente a ellos, esperando un destino desconocido. De pie sobre el ancho camino, las comisuras de la boca de Linen se levantaron ligeramente. Sabía que el Uchiha ya había comenzado a actuar y el momento era perfecto. Repentino. Estallido. Se escuchó un fuerte estallido acompañado de una enorme humareda. Fue como si la cortina del tiempo y el espacio se abriera de repente, y 30.000 soldados del reino de Shifeil fueran teletransportados a la plaza del jardín del reino de Oikot a través del arte de la espiritualidad. Esta enorme conmoción provocó instantáneamente una fuerte reacción de los espectadores y se oyeron exclamaciones por todos lados. El sonido era como una ola gigantesca que resonó en la plaza. Una joven abrió mucho los ojos, se tapó la boca con las manos y gritó sorprendida. «Esto. Hay tanta gente. ¿Cómo es posible que hayan aparecido tantas tropas de repente?» Sus manitas temblaban ligeramente por ejercer demasiada fuerza y su rostro estaba lleno de curiosidad y miedo. Un anciano cercano señaló temblorosamente hacia adelante, con su voz llena de miedo no disimulado. «Miren. Es la bandera tótem de fuego del reino Shifeller en el periódico. Esa es la gente de nuestro reino Shifeller. De verdad vienen a matarnos». Los ojos del anciano revelaban un miedo profundo y su cuerpo temblaba ligeramente, como si una ráfaga de viento pudiera derribarlo. La gente a su alrededor asintió una tras otra, sus ojos revelaban una conmoción y un miedo sin fin. Algunos niños estaban tan asustados que se escondieron detrás de los adultos, sacando tímidamente la cabeza para observar la escena. Las mujeres abrazaron fuertemente a sus hijos, susurraron palabras tranquilizadoras, pero sus ojos no pudieron evitar enrojecerse. En ese momento, los 30.000 soldados del ejército del reino Shifei miraban a su alrededor confundidos. Cuando sus ojos se posaron en el clan Uchiha, una pizca de asombro inmediatamente brilló en sus ojos. Todos estos soldados sabían que el clan Uchiha era la guardia real del nuevo emperador y que cada uno de ellos era extremadamente poderoso. El poder que demostraron en el campo de batalla era algo que solo podían admirar. Los soldados del equipo retrocedieron inconscientemente, pero luego se detuvieron rápidamente en una formación militar ordenada. Un comandante llamado Gould se levantó del equipo. Fue uno de los comandantes de este ejército y era conocido por su tranquilidad y lealtad. La mirada de Gould se posó en el clan Uchiha por un instante, luego dio un paso adelante, juntó las manos, inclinó levemente la cabeza y dijo respetuosamente. Maestro Uchiha, somos el ejército del reino de Shifeller, yo soy el comandante en jefe Gould. Estamos en este extraño lugar, por favor, guíenos sobre cómo actuar. Fugaku permaneció allí, con expresión tranquila y severa. Él asintió levemente y miró al ejército del reino que tenía frente a él. En ese momento, su mirada se volvió lentamente hacia el magnífico palacio Oikot en la distancia, como si viera su gran plan que estaba a punto de realizarse en la arquitectura del palacio. Inmediatamente. Fugaku dijo en voz alta. Hoy, toma el reino de Oikot. Cada palabra era como un rugido que venía de lejos y golpeaba fuertemente los corazones de la gente. El sonido resonó en el aire, como si llevara un poder invisible, haciendo que la gente sintiera involuntariamente un profundo asombro y miedo. Cuando la multitud, conmocionada y aterrorizada, oyó estas palabras, todos se arrodillaron en el suelo y no se atrevieron a levantar la cabeza. Sus cuerpos temblaban, como si estuvieran reprimidos por una fuerza poderosa. Algunas personas abrieron mucho la boca, pero no emitieron ningún sonido. Algunas personas tenían lágrimas en los ojos, pero intentaron con todas sus fuerzas no dejarlas caer.
Los llantos de los niños fueron suprimidos por este cambio repentino. Simplemente abrazaron fuertemente a los adultos que los rodeaban y no se atrevieron a hacer ningún sonido. Cuando Gould escuchó las palabras de Fugaku, rápidamente respondió en voz alta. El ejército del reino Sipir hará todo lo posible para cumplir la orden. Cuando los soldados escucharon la respuesta de Gould, todos gritaron al unísono. Derribaremos el reino de Oikot. Derribaremos el reino de Oikot. Derribaremos el reino de Oikot. De repente, Fugaku recordó lo que sucedió ayer en la sala de reuniones de operaciones. Varias reglas de hierro promulgadas por Lin. Levantó las manos para indicar a los soldados que guardaran silencio y dijo en voz alta con expresión seria. Su Majestad Lin ha ordenado que el ejército del reino de Shifei no pueda dañar a civiles, robar nada a las masas, abusar de prisioneros, abusar sexualmente de mujeres ni dañar la propiedad privada. Si alguien hace esto, será asesinado sin piedad. Gould dirige a los soldados para controlar todas las calles de la ciudad con este lugar como centro. Gould y otros miembros del ejército del reino Sipir se sorprendieron al escuchar esto. Al mismo tiempo, apoyo plenamente las órdenes de Linen. Después de todo, también son agricultores, hijos de la gente común, y saben muy bien que incluso si se libra una guerra contra el reino de Oikot, los civiles de clase baja son inocentes. Sí. El ejército del reino Sipiel. Al ataque. Gould levantó el brazo y gritó. El ejército de 30.000 hombres atacó rápidamente. Toc, toc, toc. Caminaron en grupos hacia diferentes calles, cada paso era uniforme y llevaba un impulso constante. Prepárate para tomar el control de toda la ciudad según sea necesario. La gente a su alrededor observaba todo esto en silencio, con el corazón aún lleno de conmoción y ansiedad. Pero vieron que los soldados del ejército no los atacaron. Los civiles parecían haber encontrado una sensación de paz mental. En este momento, algunas personas en la calle comenzaron a mirar con curiosidad a este repentino ejército. Un hombre de mediana edad frunció el ceño y dijo a quienes lo rodeaban. Hay tantas tropas del reino de Shifei. No sé si el ejército de nuestro país podrá derrotarlos. Bajó ligeramente la cabeza, sin atreverse a mirar al frente, y había un deje de temblor en su voz. Otra persona suspiró y dijo. De todos modos, mientras no nos hagan daño a los civiles, ya tienen mi apoyo. Mientras hablaba, levantó los ojos en secreto y miró en dirección al clan Uchiha. En el tejado, a lo lejos, los ninjas del clan Uchiha observaban en silencio todo lo que ocurría abajo. Sus ojos revelaban vigilancia y concentración. De repente, Fugaku notó la calle en dirección al palacio. Un grupo de 300 soldados completamente armados del reino de Oikot cargó contra el ejército dirigido por Gould. De repente, la mirada severa de Fugaku notó inadvertidamente la calle en dirección al palacio. Se vio a un grupo de 300 soldados completamente armados del reino de Oikot cargando hacia el ejército liderado por Gould. Sus pasos eran sordos y potentes, levantando polvo a todo lo largo. El choque y el ruido de las armas en sus manos se sucedían uno tras otro, como si estuvieran haciendo una demostración a sus oponentes. Los soldados del reino de Oikot quedaron atónitos cuando vieron el enorme número del ejército del reino de Shifei. Las expresiones en sus rostros cambiaron instantáneamente de la ira y el fanatismo iniciales al asombro. Por un momento, todo el equipo pareció estar bajo un hechizo, deteniéndose en el lugar, con las armas en sus manos ligeramente caídas. Inmediatamente después, un general del ejército del reino Oikot gritó. ¡Carguen! La voz era como una campana fuerte que resonaba en las calles. ¡Carguen! ¡Mátenlos a todos! Por la gloria del reino. Sin embargo, el ejército del reino Silpir posee una gran cantidad de armas térmicas que recientemente habían confiscado a los piratas Kreek. Al oír los gritos y llantos, respondieron rápidamente sin dudarlo. Primero, el sonido de un lanzacohetes disparándose rompió el breve silencio. ¡Bum! 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 Un lanzacohetes tras otro arrojaba llamas como dragones furiosos, arrastrando largas colas de humo mientras volaban con precisión hacia los soldados del reino de Oikot. Cada vez que un cohete aterrizaba, producía un ruido ensordecedor. ¡Bum! ¡Bum! Las ondas de aire generadas por la explosión se extendieron en todas direcciones, levantando una nube de polvo y escombros rotos. Al mismo tiempo, el sonido radada de las ametralladoras resonó como una tormenta. Innumerables balas salieron disparadas como gotas de lluvia, volando por el aire y produciendo silbidos. Las balas alcanzaron a los soldados del reino de Oikot, produciendo sonidos de soplo y salpicaduras de sangre. Los arqueros no se relajaron en absoluto.
El sonido de sus arcos crujiendo hacía parecer como si estuvieran liberando un poder infinito. Se dispararon flechas afiladas que dibujaron rayos fríos de luz en la luz del sol y dieron en el objetivo con precisión. Bajo un ataque tan feroz, el ejército del reino de Oikot quedó sumido en el caos. Los soldados esquivaron uno tras otro, y se oyeron gritos uno tras otro. ¡Ah! ¡Ah! Alguien gritó en la explosión. ¡Ay! Alguien fue alcanzado por una flecha afilada. Gould estaba al frente del equipo, sosteniendo dos ametralladoras. Sus ojos revelaban determinación y resolución. Los jóvenes soldados estaban ávidos de méritos y sus gritos estremecían la tierra. A la carga. Por su majestad. Por la gloria. Los gritos y sonidos de disparos se entrelazaron y convergieron en una fuerza poderosa. Gould blandió con fiereza la espada larga que tenía en la mano y gritó en voz alta. Hermanos, seguidme y carga. Tras ese fuerte grito, el ejército del reino Sipir marchó valientemente hacia el palacio real como una marea creciente. En el extremadamente lujoso palacio Oikot, la luz del sol brilla en el magnífico salón. El gordo rey Karl se apoyaba perezosamente en el trono, abrazando a dos muchachas que habían sido saqueadas del pueblo, con los ojos llenos de impaciencia. Dijo perezosamente. Llevamos tanto tiempo esperando, ¿por qué la armada de 30.000 hombres, liderada por el general James, no ha iniciado una guerra contra el reino Sipire? Vaya, supongo que esas hormigas no tienen las agallas para hacerlo. La ministra de Asuntos Exteriores, Alicia, se hizo eco rápidamente. Su Majestad, quédese tranquilo. Si esos Sipires se atreven a atacarnos, nos aseguraremos de que no regresen. Les informaremos de las consecuencias de ofender a nuestro reino Oikot. Thomas, el ministro de Finanzas, también sonrió y dijo. Sí, Su Majestad, nuestro reino cuenta con fuertes soldados y caballos, e incontables riquezas. Aunque se atrevieran a venir, solo vendrían a morir. El ministro del Interior, Martín, estaba lleno de halagos. Su Majestad es sabia. Todos le somos leales y sin duda le ayudaremos a que quienes se atrevan a ofendernos paguen el precio. El país Shifrier no es más que un payaso. El rey Karl rió a carcajadas al oír esto. Jaja, es cierto. Que vengan. Es una buena oportunidad para ejercitarme y matar a un montón de generales enemigos por diversión. Que esos intocables de mi país sepan lo poderoso que soy. En ese momento, hubo una conmoción fuera del palacio y se pudieron escuchar débiles sonidos de pasos y gritos. La expresión de todos cambió ligeramente. Un soldado entró en pánico, se arrodilló sobre una rodilla, con el rostro pálido y la voz temblorosa. Majestad, qué mal. La armada de 30.000 hombres, liderada por el general James, sufrió un incendio natural en el mar, y todo el ejército fue aniquilado. Esta noticia fue como una bomba que explotó en la sala en un instante. El rostro del rey Karl palideció en un instante, sus manos entrelazadas se apretaron inconscientemente y una pizca de miedo e incredulidad brilló en sus ojos. La niña en sus brazos también estaba asustada. Los ojos de Alicia se abrieron de par en par, la sonrisa en su rostro se congeló y su voz tembló un poco. ¿Y cómo es posible? La sonrisa en el rostro de Thomas se congeló y sus ojos revelaron una pizca de pánico. Soldado, ¿es esta noticia cierta? Es absolutamente cierto. Dijo el soldado. Martín también estaba en pánico y perdido, tartamudeando. Su Majestad, ¿qué debo hacer? Los ministros quedaron inmediatamente desconcertados y uno tras otro se oían gritos de sorpresa. El rey Karl rugió. ¿Cómo es posible? Investiga a fondo. Investiga a fondo por mí. El soldado continuó temblando. Su Majestad, hay noticias aún peores. Por algún motivo desconocido, el ejército del reino de Sipir apareció repentinamente en el centro de la plaza del jardín con 30.000 soldados completamente armados. Ahora cargan hacia el palacio. Esta segunda noticia de última hora fue como si el cielo se cayera y la tierra se derrumbara. El cuerpo del rey Karl se sacudió violentamente, sus ojos se llenaron de desesperación y miedo. Enfadado, apartó a las dos niñas que tenía en brazos y se puso de pie, pero sus piernas estaban un poco débiles. Alicia ya no pudo mantener su elegante postura, su cuerpo se desplomó y casi cayó al suelo. Se tapó la boca y dijo horrorizada. Su Majestad, el sudor de Thomas le corría por las manos y un rastro de desesperación brillaba en sus ojos. Su Majestad, esto ha terminado por completo. Martín ya se había desplomado en el suelo por el miedo, se había inclinado repetidamente y había gritado. Su Majestad, sus súbditos, de repente, la atmósfera en la sala se volvió desolada y silenciosa.
Realmente subestimaron el reino de Shifeyer. Los gritos y alaridos del exterior se acercaban cada vez más, como si los pasos de la muerte se acercaran paso a paso a este palacio antaño lujoso. Bum bum bum. De repente, el palacio fue bombardeado y la sala tembló ligeramente. Todos los ministros palidecieron y se llenaron de desesperación. Inmediatamente después, otro soldado cubierto de sangre entró tambaleándose y reportó en voz alta. Informe, informe a su majestad. El ejército del reino de Shifeil ha llegado al exterior del palacio. Solo quedan 8000 guardias. Se han retirado a los muros del palacio y ahora están enfrascados en un feroz intercambio de armas de fuego con el enemigo. El rey Karl estaba furioso, con los ojos llenos de una luz asesina, y preguntó enojado. Son unos imbéciles. ¿Por qué lo denunciaron justo ahora? El soldado estaba tan asustado que temblaba por completo y explicó apresuradamente. Su majestad, el ejército del reino Sipir cuenta con la ayuda de una fuerza misteriosa que puede controlar el fuego y la tierra. Su ataque es demasiado feroz. En solo 15 minutos, la mayoría de nuestros guardias fueron aniquilados. El rey Karl había escuchado que había personas con habilidades de fruta del diablo en este mundo. En ese momento se sintió desesperado, sabiendo que la situación era más grave de lo que había imaginado. Justo cuando todos estaban al borde del colapso, el ministro del Interior, Martín, dijo apresuradamente. Majestad. El palacio cuenta con suficientes armas y equipo. Con la defensa de las murallas, aún tenemos esperanza de resistir hasta que lleguen los 5000 hombres del cuerpo naval del coronel Maus para ayudarnos. Rápido. Contacta al coronel Ratón. Cao estaba extremadamente ansioso y emitía gritos agudos, sin ningún comportamiento regio en absoluto. Estas palabras parecieron darles a todos una inyección de adrenalina y se calmaron un poco, pero cuando miraron al enemigo desconocido fuera del palacio, sus ojos aún estaban llenos de miedo y preocupación. El campo de batalla fuera del palacio. Bum bum bum. Fuego. Cargar. El ejército del reino de Shifeil avanzó como una marea, sin miedo a la vida ni a la muerte. El rugido de la guerra era ensordecedor, como si fuera a derribar por completo el palacio real. Sus pasos eran tan rápidos como el viento y las armas en sus manos destellaban una luz fría. En el entretejido de luces y sombras, rayos de fuego se precipitaron hacia la pared del palacio. Los proyectiles caían como gotas de lluvia, haciendo estallar los muros del palacio, haciendo volar rocas por todas partes y llenando el aire de humo y polvo. Los 8000 soldados del reino Oikot confiaban en la sólida defensa de los muros del palacio para estar listos para la batalla. Detrás de ellos se alineaban cuidadosamente unos enormes cañones que arrojaban constantemente llamas furiosas y hacían estallar oleada tras oleada de enemigos que se abalanzaban sobre ellos. Cada proyectil que explotaba en el grupo enemigo iba acompañado de gritos del enemigo y salpicaduras de sangre. Los sonidos de los disparos se entrelazaron para crear la sinfonía de esta brutal guerra. Los guardias nunca dejaron de disparar sus armas. La densa red de potencia de fuego era como una trampa de muerte que frustraba una y otra vez la carga del ejército del reino Sipir. Los dos bandos lucharon de un lado a otro y la situación de batalla cayó en un estado sofocante y tenso. Detrás del campo de batalla, Fugaku y los otros ninjas Uchiha estaban recuperando su chakra en silencio en ese momento. Estaban en una zona relativamente tranquila, rodeados de un ligero olor a polvo. Fugaku cerró los ojos levemente y centró su mente en la circulación y recuperación de su propio chakra. En el aire, el flujo del chakra es como hilos delgados que convergen lentamente con el tiempo. Shisui, Itachi y los demás también permanecieron tranquilos. Mientras recuperaban su chakra, sintieron claramente la situación de batalla a su alrededor. Después de un momento, Fugaku abrió lentamente los ojos y miró hacia la feroz batalla frente a él, con un toque de frialdad en sus ojos. Su voz era baja y firme, y dijo con voz profunda. El plan fue un éxito. A continuación, comenzará la operación Plan N3. Shisui, avisa al comandante Gould al frente para que disperse a las tropas y rodee el palacio. No dejes que ninguno escape. Ahora, el clan Uchiha tomará el control del campo de batalla. Sí. Con su magnífica técnica de teletransportación, Shisui llegó al lado de Gould en la primera línea del campo de batalla. Informarle del pedido. Después de recibir la noticia y escuchar la orden, Gould ordenó inmediatamente a las tropas dispersarse sin dudarlo.
Sabía muy bien que esta guardia perteneciente al nuevo emperador pronto mostraría medios misteriosos y poderosos, y en este momento, no tenía más opción que seguir el plan y prepararse para la victoria final. A medida que se transmitió la orden, la formación del ejército del reino Shifer comenzó a cambiar rápidamente. Las tropas se dispersaron como el agua y poco a poco rodearon el palacio. Y detrás del campo de batalla, los 108 ninjas Uchiha comenzaron a moverse de manera ordenada y rápida, cada uno de sus movimientos llevaba un aura feroz y asesina. Los guardias del reino Oikot en el muro del palacio vieron que el ejército del reino Sifir que estaba abajo se retiraba repentinamente. De repente estaba tan emocionado que parecía que le hubieran inyectado sangre de pollo, y todo tipo de comentarios sarcásticos comenzaron a caer como balas de cañón. Un general de la guardia alto y rubio, el capitán Tep, se encontraba en una posición alta en la muralla de la ciudad. Llevaba una armadura pesada, sostenía una espada larga en su mano y los músculos de su rostro estaban contorsionados por la emoción. Le gritó al ejército del reino Shifei que estaba abajo. Miren, cobardes, ¿es este el ataque del que siempre hablaban? ¿Qué? ¿Tanto les asusta nuestra paliza que huyeron con el rabo entre las piernas? Con su poca habilidad, solo pueden intimidar a esa gente indefensa. Cuando se encuentran con los valientes guerreros de nuestro reino Oikot, muestran una mirada de vergüenza. Jajajaja, esto es como un payaso presumiendo frente al mar, solo conociendo sus insignificantes habilidades, pero sin saber que siempre hay personas mejores que tú. Hoy os dejaré ver lo poderoso que es nuestro reino Oikot. Cuando hayamos acumulado suficiente fuerza, llegará un momento en que ni siquiera podremos llorar. El general adjunto Marcus, que estaba a su lado, también se rió a carcajadas. Su rostro estaba lleno de carne, y después de reír a todo pulmón, señaló con el dedo al ejército del reino Sipir que estaba abajo y maldijo ferozmente. HMPH. Mira lo miserables que son. Corren como patos perseguidos por perros. ¿Creen que pueden derrotarnos con esas pocas armas? Es porque no entienden lo poderosos que somos. Esperen a que los rodeemos y los dejemos hechos papilla. Entonces conocerán las consecuencias de ofender a nuestro reino Oikot. Hormigas, intentan desafiar nuestra dignidad. ¿No saben lo que valen? Un líder de equipo también gritó con arrogancia. Jaja. Miren a esta basura del reino Sipir. Quizás tengan que volver pronto con sus madres porque nos tienen tanto miedo que ni siquiera tienen el valor de luchar. Mírense. Han tirado sus armas y armaduras una a una, lo que realmente deshonra su humilde posición. Quieren atacar el palacio de nuestro reino Oikot, pero ni siquiera se molestan en mirarse, ni en ver lo poderosos que son nuestros guardias. Cuando los rodeemos, los eliminaremos uno a uno y les haremos saber lo que es la desesperación. Los soldados rasos también siguieron el ejemplo y rugieron. Jaja, inútiles del reino Shifeyer, regresen a su pobre y remoto lugar. En el reino Oikot no se puede jugar con nosotros. Dile a tu pequeño rey demonio que se arrastre hasta aquí y me limpie el culo. Las burlas y los gritos que venían desde arriba se extendieron como un viento fuerte. En ese momento, el clan Uchiha había tomado silenciosamente el campo de batalla y llegó al frente del campo de batalla lleno de humo. 108 personas se alinearon en fila, frente al palacio de altos muros que se encontraba frente a ellos. Cuando los generales enemigos, el capitán Tep, el teniente general Marcus y un grupo de arrogantes soldados en los altos muros del palacio todavía se burlaban del ejército del reino Sipir que aparentemente se retiraba, sus ojos fueron repentinamente atraídos por un grupo de extrañas figuras debajo. Eran un grupo de chicos que vestían cazadoras de color morado y negro. Salieron del fondo del campo de batalla de forma silenciosa y ordenada. La cazadora de color morado y negro ondeaba levemente con el viento, exudando un aura misteriosa y fría. La curiosidad del comandante del ejército Tep, Marcus y otros se despertó instantáneamente. Fruncieron el ceño y miraron fijamente a estos invitados no invitados. El comandante Tep abrió los ojos de par en par con una mirada perpleja y preguntó en voz alta. ¿Quién es? ¿Por qué viste así? ¿Será un cobarde enviado por el reino de Shifer para rendirse? Mira esa mirada tímida, ¿de verdad cree que puede asustarnos fingiendo ser un fantasma? Marcus hizo lo mismo, mostrando una sonrisa aún más desdeñosa en su rostro. Se burló a gritos de la gente de abajo. Jaja, esa gente del reino Sipir, creen que no pueden con nosotros, así que se les ocurre una idea tan rara. ¿Enviar a unos cuantos vestidos de forma extraña para engañarnos? Miren, esta actuación es muy pobre, ¿no creen que no conocemos sus truquitos? Algunos de los pequeños líderes que estaban a su lado también rieron.
Así es, mira sus caras, seguramente tienen miedo de ser golpeados, así que se esconden y no se atreven a asomar la cabeza. ¿Qué? ¿Sigues esperando retrasar el tiempo con este pequeño truco? Ni hablar. Los soldados rasos también se sumaron a la conmoción, señalando y profiriendo todo tipo de comentarios sarcásticos. Jaja, ¿crees que puedes convertirte en un personaje poderoso usando este disfraz tan raro? ¡Qué ridículo! Así es. Supongo que solo son unos cobardes. No se atreven a salir a luchar contra nosotros. Solo saben esconderse en lugares oscuros y escabullirse. Solo espera y verás. Cuando los encontremos, veremos cómo lidiamos con estos cobardes. En ese momento, el grupo de ninjas Uchiha que vestían rompevientos morados y negros todavía estaban allí de pie en silencio, sin ninguna expresión en sus rostros. Sus ojos revelaban una profunda perspicacia y frialdad, como si admiraran en silencio la estupidez y arrogancia de estas personas, esperando que su burla llegara a un clímax antes de darles un golpe fatal. El rostro gordo del feroz comandante de la legión, Tep, estaba lleno de ferocidad, y sus ojos revelaban una rabia y una arrogancia sin fin. Resopló con desdén y luego gritó. Golpeen fuerte. Que estos bastardos sepan las consecuencias de ofendernos. Los soldados lanzacohetes que estaban cerca se movieron al oír el sonido. Sus movimientos eran rápidos y hábiles, y su velocidad para cargar municiones era asombrosamente rápida. Los lanzacohetes que tenían en sus manos se llenaron rápidamente de munición, emitiendo un sonido de clic. Al poco tiempo, apuntaron a la figura de abajo. Las bocas de sus armas eran oscuras, como la boca ensangrentada de una bestia hambrienta, y emitían un brillo metálico aterrador. El tranquilo Fugaku se hizo a un lado, con sus ojos profundos y fríos. Observó en silencio cada movimiento que ocurría abajo, hasta que en el momento en que el lanzacohetes estaba a punto de ser lanzado, abrió lentamente la boca y ordenó con voz profunda. La batalla comienza. No se preocupen por el consumo de chakra. El Señor Santo nos protegerá. Acompañado de fuertes sonidos de boom desde la muralla de la ciudad. Una gran cantidad de cohetes cayeron sobre el pueblo Uchiha que estaba abajo. Los proyectiles cortaban el aire produciendo un agudo silbido que parecía la llamada del dios de la muerte. Fugaku vio la oportunidad correcta y rápidamente formó un sello. Vi sus manos bailando frente a él como ágiles mariposas, y luego golpeó el suelo bajo sus pies. Él gritó. Liberación de la tierra. Muro de flujo de tierra. Zumbido, zumbido, zumbido. En medio de una ligera nube de polvo, una luz de color ocre emanó de debajo de sus pies y se extendió rápidamente a su alrededor. El suelo empezó a temblar violentamente, como si un enorme poder estuviera despertando. En medio de innumerables miradas de asombro, la enorme muralla de color ocre se alzó del suelo como una bestia gigante que despertaba. La muralla de la ciudad tiene decenas de metros de altura, es gruesa y sólida y exuda una atmósfera antigua y misteriosa. Hace que la gente sienta una presión invisible. Los soldados enemigos de arriba al principio estaban inmersos en la risa y el ridículo, pero ahora estaban sorprendidos por este repentino y enorme cambio y sus ojos se abrieron. Sus expresiones cambiaron de la arrogancia a la sorpresa y ahora al miedo. La enorme muralla de la ciudad bloqueó todos los proyectiles con una fuerza abrumadora. Los proyectiles impactaron en las murallas de la ciudad, levantando polvo y fuegos artificiales y produciendo una explosión ensordecedora. Algunos proyectiles incluso rebotaron ante la poderosa fuerza de las murallas de la ciudad, explotando en el propio campamento enemigo y provocando el caos. En ese momento, Uchiha Shisui, Uchiha Itachi y todos los ninjas corrieron hacia la enorme muralla de la ciudad como fantasmas ágiles. Sus figuras brillaron rápidamente en los imponentes muros de color ocre y en un abrir y cerrar de ojos saltaron a la misma altura que los muros del palacio. A lo largo del camino, todos formaron rápidamente sellos con sus manos y gritaron en voz alta. Estilo de fuego. Bala de fuego de dragón de fuego. Shisui gritó, sus manos bailaron rápidamente mientras un chorro de llamas rojas salió de su boca. El enorme dragón de fuego giraba y rugía, llevando llamas que podían destruir todo, mientras se abalanzaba sobre los guardias enemigos bajo los muros del palacio. Estilo de fuego. Fuego de Fénix. Entonces Uchiha Itachi gritó fuerte y rápidamente formó sellos con sus manos. En un instante, innumerables bombas incendiarias salieron de su boca, como hermosos fuegos artificiales, floreciendo con una luz mortal en el cielo nocturno. Estilo de viento. Palma de viento feroz. Otro ninja gritó. Una poderosa corriente de aire se dirigió hacia el enemigo en forma de abanico.
De repente empujó sus manos hacia adelante y el poderoso flujo de aire instantáneamente hizo volar a algunos soldados enemigos cerca de la muralla de la ciudad. Sus cuerpos luchaban dolorosamente contra la fuerte corriente de aire. Estilo relámpago. Colmillo de trueno. Otro ninja rugió y lanzó un ninjutsu. Un rayo azul salió disparado de su mano, atravesando el aire a una velocidad extremadamente rápida. Dondequiera que pasaba un rayo, el aire se ionizaba, produciendo sonidos crepitantes, y cortaba directamente hacia el enemigo, electrocutando instantáneamente a algunas de las tropas enemigas cercanas a la muralla de la ciudad, convirtiéndolas en carbón. Estilo acuático. Bala de cañón de agua. Los otros ninjas también gritaron, y automáticamente aparecieron corrientes de agua en el aire y se juntaron en sus manos. Uf. Empuja las palmas de las manos hacia adelante juntas. Rocía un fuerte chorro de agua. El chorro de agua se disparó hacia el enemigo como una bala de cañón, salpicando agua sobre algunas de las tropas enemigas cercanas a la muralla de la ciudad. Bajo el feroz ataque de varios ninjutsu, los guardias del reino de Oikot fueron derrotados sin ninguna posibilidad de contraatacar. Tener compasión. Monstruos. Esta gente son monstruos. Correr. Sálvame. Algunos soldados fueron alcanzados por bolas de fuego, sus cuerpos quedaron envueltos en llamas y emitieron gritos estridentes. Algunos soldados fueron alcanzados por un rayo, sus cuerpos se quemaron instantáneamente y cayeron al suelo inmóviles. Algunos soldados fueron despedidos por la fuerte corriente de aire, cayeron pesadamente sobre la muralla de la ciudad y vomitaron sangre. Toda la muralla del palacio estaba llena de humo espeso y polvo, con varios cadáveres tendidos en todas direcciones, y la sangre teñía de rojo las posiciones enemigas. Los ladrillos y piedras originalmente sólidos de las paredes del palacio comenzaron a agrietarse bajo los poderosos ataques de ninjutsu de los ninjas. Las piedras continuaban deslizándose por las murallas de la ciudad y en algunos lugares incluso aparecieron enormes grietas. Algunas instalaciones militares en la muralla de la ciudad, como torres de flechas, ballestas, etc., también resultaron dañadas durante el ataque y por todas partes se encontraron restos de madera rota y metal de armas. Al ver esto, algunos guardias dentro del palacio se asustaron y palidecieron. Miraron todo con horror y arrojaron sus armas e intentaron escapar del palacio. Sin embargo, ya había sido capturado por Ghoul, que había rodeado todo el palacio. En lo alto del cielo, el santo señor con cabeza de dragón y cuerpo humano flotaba orgullosamente en el aire, mirando hacia el campo de batalla de abajo. Su enorme y majestuoso cuerpo parecía estar integrado con el mundo, exudando una majestad sofocante. Una luz misteriosa y profunda fluyó en los ojos del dragón rojo, y surgió un indicio de aprobación satisfecha. Menudo festín de masacre. Las habilidades de estos Uchiha son mucho más poderosas que las de mis ninjas del cuerpo fantasma. La voz profunda y poderosa del Santo Señor resonó en cada rincón de este espacio, como si contuviera un poder infinito, haciendo que el mundo entero temblara levemente. Su enorme cabeza de dragón estaba levantada en alto y sus bigotes ondeaban al viento, demostrando su dominio incomparable. Para el Santo Señor, el ruido y la lucha en el campo de batalla eran como una pelea entre hormigas y no valía la pena mencionarlos. Pero él lo observó todo con gran interés, porque el poder mostrado por el clan Uchiha le produjo una sensación de sorpresa. Primero vamos a sentarnos en el palacio. El santo señor murmuró, mirando hacia el edificio más alto del palacio de abajo, y su enorme cuerpo instantáneamente aceleró y se sumergió. El santo señor en el cielo era como un rayo negro que atravesaba el cielo, llevando una incomparable sensación de opresión, corriendo rápidamente hacia el edificio más alto del palacio de abajo. Por donde quiera que pasaba, el aire se desgarraba violentamente, produciendo un sonido agudo y silbante. Parecía como si todo el espacio temblara con su llegada. En un abrir y cerrar de ojos, el enorme cuerpo apareció en la entrada del palacio como una montaña. Auge. Con un fuerte golpe al suelo, todo el palacio pareció sacudirse. El rey Carlos y sus ministros discutían sobre la guerra. De repente, al oír un ruido que parecía el fin del mundo, me aterroricé. ¿El ejército del reino Shifei se apresuró a entrar? Cuando todos vieron el enorme cuerpo de la bestia de cara a la luz en la puerta del palacio. Sus ojos se abrieron, la sangre brotó de sus rostros, sus cuerpos temblaron sin control y sus pies parecían estar clavados al suelo, sin atreverse a moverse ni un centímetro. ¡Qué monstruo! ¡Guardias! ¡Guardias, mátenlo! Cao gritó horrorizado.
Los guardias que estaban en la puerta ya estaban pálidos de miedo ante la figura dominante del santo. El arma que tenía en la mano resonaba y temblaba continuamente. Después de reunir finalmente un poco de coraje, levantaron sus armas temblando y apuntaron al santo señor. Sus dedos temblaban en el gatillo. El santo señor asintió levemente. Los ojos del dragón rojo que emitían una tenue luz roja eran fríos y llenos de malicia. El siguiente momento. Vi un deslumbrante rayo láser condensado en sus ojos. Con un sonido de zumbido, el láser se emitió instantáneamente. El rayo destructor era como un relámpago llameante. Atacó a esos pobres guardias con una fuerza devastadora. Varios guardias volaron en pedazos en un instante, con extremidades y escombros volando por todas partes, levantando una nube de polvo. Esta repentina y horrorosa escena asustó al rey Carlos, que estaba sentado en el trono, hasta el punto de temblar de miedo. Con un sonido sordo, todo su cuerpo rodó desde el magnífico trono como una albóndiga, rodando por todo el suelo y finalmente chocó contra el pilar del salón en un desastre, y rodó hacia abajo con un sonido metálico nuevamente. La voz profunda y turbia del santo señor resonó en la sala, como un veredicto del infierno. Este lugar ha sido ocupado por el reino de Shifeller. ¿Quién es el rey? De repente. Todos los ministros se alejaron del trono, se arrodillaron a un lado y no se atrevieron a mirar hacia arriba. El rey Carlos yacía en el suelo, gritando de dolor. Al ver al enorme señor santo acercándose paso a paso, el miedo en su corazón se apoderó de su mente. Después de un largo rato, se señaló con gran esfuerzo en el suelo, su voz temblaba como una hoja que cae en el viento otoñal. Este rey es Ikali. El santo señor miró al rey Carl con desprecio, un rastro de desdén brilló en sus pupilas de dragón, la luz roja parpadeó y dijo fríamente. De ahora en adelante, tú, el rey, eres solo un plebeyo. No intentes convertir a Shifeller en tu enemigo. De lo contrario, tu supuesto reino no será más que un montón de hormigas ante mis ojos. La voz pareció resonar en los oídos del rey Carl, provocando que sus oídos zumbaran. Los labios del rey Carlos temblaban y ni siquiera podía hablar con claridad. Solo pudo asentir desesperadamente, como si solo de esa manera pudiera salvar su pobre vida. Los demás ministros temblaban de miedo y no se atrevían a hacer el más mínimo sonido. Ja 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 ja. La risa del santo señor resonó en la sala. Camina hacia el trono. Pisada. 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 Hizo estremecer a todos. Ustedes, los llamados nobles, vayan a las celdas y esperen el juicio de su majestad Linen. Su voz parecía tener una fuerza invisible que hacía el aire más pesado. Tan pronto como terminó de hablar, una marea negra se extendió rápidamente en todas direcciones bajo los pies del santo señor. Bajo la cobertura del poder oscuro, innumerables figuras de soldados de la Legión Fantasma comenzaron a aparecer por todo el palacio. El rey y sus ministros estaban desanimados. En ese momento me sentí enojado, pero también curioso. Esto. ¿Qué son estos? ¿De dónde demonios sacó el reino Shifeller tanta gente poderosa? Imbécil. Estos soldados del ejército fantasmas movían al unísono. Los ministros del palacio fueron rápidamente rodeados. Los ministros estaban ya tan asustados que parecían mortalmente pálidos, sus labios se volvían blancos y sus cuerpos temblaban constantemente. Ni siquiera pienses en resistirte. Sus ojos estaban llenos de desesperación y miedo, y solo podían ver cómo se llevaban a sí mismos y a sus compañeros. El santo señor se sentó perezosamente en el trono. El enorme cuerpo formaba un marcado contraste con el pequeño trono. Justo en este momento. Fuera del salón se oían sonidos de una lucha feroz y rugidos de ninjas, como si una corriente subterránea turbulenta se dirigiera hacia el trono. A medida que el sonido se acercaba gradualmente. Las figuras destellaban y se movían por el pasillo exterior del salón como fantasmas, matando a los enemigos. Ese era Uchiha Fugaku liderando a un grupo de ninjas, sus ojos ardían con espíritu de lucha y sus pasos firmes y poderosos. Uchiha Fugaku tomó la delantera. Los ninjas irrumpieron en la sala de manera rápida y ordenada, y la escena era como si una marea entrara a raudales. Y en este momento. El santo señor sentado en el trono ya los ha visto. Uchiha Fugaku lideró un grupo de ninjas y se movió con rapidez y ligereza. Mata todo el camino hasta la puerta del palacio. Los ninjas entraron uno tras otro, sus pasos eran limpios y ordenados. Fugaku estaba al frente, con aspecto solemne. Cuando entré en la sala, vi al santo señor sentado perezosamente en el trono, su enorme cuerpo en marcado contraste con el pequeño trono. Los ninjas Uchiha estaban descontentos. Consumieron mucho chakra mientras atacaban la ciudad.
Ahora el Santo Señor ha tomado el control del rey y sus ministros y se ha sentado en el trono. El Santo Señor vio que todos jadeaban en busca de aire. Dijo con un tono ligeramente despectivo. HMPH, Uchiha, eres demasiado lento. Puedo tomar el control de este país en un minuto. Su voz era baja y ronca y resonó en el pasillo. Fugaku frunció el ceño y miró directamente al Santo Señor. Dijo con voz profunda. Santo Señor, ¿cuál es tu intención al sentarte en este trono? ¿Intentas reemplazar a su majestad? Al oír esto, el Santo Señor se enfureció y de repente se levantó del trono. Su enorme cuerpo temblaba ligeramente de ira. HMPH, Uchiha Fugaku, deja de decir tonterías. ¿Cómo pude tener esos pensamientos? Me estás calumniando. Su voz rugió en el pasillo, como si quisiera destrozar el aire. Había un destello de astucia en los ojos de Fugaku. Sabía muy bien que no podía dejarse intimidar por el aura del Santo Señor en ese momento. Fugaku levantó levemente la cabeza, sus ojos tranquilos y confiados. Santo Señor, la evidencia es irrefutable. Todos la hemos visto con nuestros propios ojos. A menos que acepte una condición y permita que sus malvados dragones secuaces firmen un contrato espiritual con todo mi clan Uchiha, de lo contrario, le diremos la verdad a su majestad. El Santo Señor rugió de ira, sintiéndose extremadamente molesto. ¿Cómo podría tolerar que una hormiga negociara con él de esa manera? HMPH, sigue soñando. ¿Cómo te atreves, un pequeño insecto, a exigirme cosas? Sin embargo, todos los Uchiha vieron el significado más profundo detrás de estas palabras. Los ojos de Shisui eran profundos, los ojos de Itachi brillaban, ambos entendieron la razón detrás de las palabras del líder del clan. Una vez que todos los miembros Uchiha posean una bestia invocadora de dragones voladores, su capacidad de combate alcanzará inevitablemente un nivel sin precedentes. Shisui cruzó los brazos sobre el pecho, dio un paso adelante y habló en un tono sincero pero amenazante. Santo Señor, este movimiento nos beneficiará a ambos. No solo aumentará el poder de combate de nuestros Uchiha, sino que también contribuirá de forma sin precedentes a la pacificación del mundo de su majestad. Si su majestad se entera de esto en el futuro, confiará aún más en usted. Itachi asintió levemente, con una mirada penetrante. Si te niegas, su majestad podrá informarnos al respecto. Los demás ninjas coincidieron, creando una sutil fuerza disuasoria que hizo que el Santo Señor sintiera una tremenda presión. El Santo Señor sopesó los pros y los contras en su mente. Si las cosas realmente se salen de control, no me servirá de nada. Sin poder hacer nada, suspiró levemente y finalmente asintió. Olvídalo, olvídalo. Simplemente haz lo que dices y deja que los malvados dragones firmen un contrato espiritual con tu clan Uchiha. Pero no creas que puedes estar en igualdad de condiciones conmigo por eso. El Santo Señor extendió su dedo y cortó el vacío. Abre el nido del dragón de la dimensión alternativa que se conecta con los secuaces del dragón. En el Palacio Real del Reino de Shifeller. Lin estaba sentada en su oficina, trabajando y disfrutando de su almuerzo. A un lado de la mesa se colocaba una comida sencilla y exquisita, sin demasiada decoración lujosa, desprendiendo un leve aroma a trigo y carne. Varios platos comunes lucen armoniosos y elegantes en su combinación de colores. Lin está escribiendo en su escritorio. Su rostro estaba tranquilo y concentrado. Lin se puso la tapa del bolígrafo y le entregó el papel al fantasma que estaba a su lado. Presenta este proyecto a la Cámara de Comercio, compra una gran cantidad de máquinas de coser y otras herramientas para la fabricación de artesanías y envíalas a Duantown. De ahora en adelante, los delincuentes que están en proceso de reforma laboral en Duantown se encargarán de todo tipo de la fabricación de artesanías. Después de arreglar esto. Luego Lin disfrutó la comida a grandes bocados. Justo después de terminar de comer, un soldado fantasma, con una figura fantasmal y pasos ligeros y silenciosos, se acercó respetuosamente a Lin con un den mushi, se inclinó ligeramente y le hizo un gesto para que respondiera al llamado. Hola. Lin dejó suavemente los cubiertos y cogió el den mushi. Su majestad, soy Fugaku. Hemos conquistado con éxito el reino de Oikot, y el Santo Señor ha otorgado la garra de dragón a todos los ninjas Uchiha para que se conviertan en bestias de invocación contratadas. La voz de Fugaku llegó a través del den mushi, con una emoción que era difícil de ocultar. ¿Ah, sí? ¡Qué gran trabajo hizo el señor! Lin asintió levemente, pero su expresión permaneció tranquila, como si hubiera anticipado este resultado.
En su opinión, con la fuerza del Santo Señor y el clan Uchiha, más la asistencia de 30.000 tropas del reino, es solo cuestión de tiempo antes de que el reino de Oikot sea conquistado. Pero Linen no esperaba que el Santo Señor fuera tan generoso. Comprendió el valor de las garras de dragón como bestias invocadas, lo que sin duda sería un gran impulso para el poder de combate del ninja Uchiha. Después de todo, durante este periodo de tiempo, se ha apoderado de 2 estados miembros del gobierno mundial, lo que inevitablemente conducirá a sanciones por parte de las fuerzas más avanzadas del mundo. La eficacia combativa de la legión bajo su mando debe mejorarse lo antes posible. Su Majestad, ¿cuándo vendrá a hacerse cargo de la obra? Fugaku preguntó ansiosamente. Me voy ahora. Antes de llegar, tranquiliza a la gente. Linen dijo con calma. Primero, debemos abolir activamente la nobleza para que el pueblo pueda sentir una verdadera igualdad. Debemos realizar un inventario detallado de las propiedades de la nobleza e incorporarlas al Tesoro Nacional. Luego, las distribuiremos razonablemente para construir el reino y mejorar la vida de la gente común. Reclutaremos prisioneros para absorber a las tropas. A los prisioneros que no quieran servir en el ejército, les proporcionaremos algunos gastos de viaje para que puedan regresar a casa en paz. Que sientan nuestra tolerancia y bondad. Al mismo tiempo, debemos fortalecer el entrenamiento de las legiones del reino para mejorar la eficacia general del combate. Sí. Su Majestad. La voz de Fugaku era fuerte y llena de confianza y determinación. Sabía que la visita de Su Majestad en esta ocasión definitivamente traería una dirección y orientación más claras al reino. Lin colgó el teléfono. Un pensamiento me vino a la mente. Un jade en busca del Tao apareció de la nada y se convirtió en un disco volador. Pisó el frisbee. Salió volando del palacio como una flecha y se dirigió directamente al puerto. Momento. Apareció a la vista un barco perteneciente a los piratas Kreek. Después de que el barco fue reparado, la bandera llameante del reino de Shifei ondeaba en el viento. En la cubierta, cientos de soldados fantasmas montaban guardia de forma ordenada. Linen aterrizó firmemente en la cubierta y dijo en voz baja. Vayamos al reino de Oikot. Los soldados fantasmas movían como máquinas. El contramaestre izó rápidamente la vela y ajustó la dirección, mientras los marineros estaban ocupados revisando las cuerdas y moviendo suministros. El barco abandonó lentamente el puerto y navegó entre las olas. Linen estaba de pie en la proa, mirando hacia adelante con una expresión tranquila y decidida. Me dije a mí mismo. A medida que ganemos más territorio, necesitaremos más fuerzas para protegerlo. El reino de Shifei ahora solo cuenta con 8 dragones malignos y miles de soldados fantasmas para mantener la ley y el orden. Son suficientes para eliminar a muchas fuerzas en este débil mar de China Oriental. Sin embargo, cuando el Santo Señor regrese, aún tendremos que pedirle que libere más dragones malignos. El barco navegó sin problemas durante varias horas. Lin terminó su patrulla en la cubierta y regresó a la cabina para descansar. Las luces de la cabina eran brillantes. La luz y las sombras parpadearon en el rostro tranquilo de Lin. Se reclinó en su asiento, cerró los ojos ligeramente y reunió su energía. De repente, Lin estaba muy consciente de los pasos apresurados de los fantasmas, que rompían la tranquilidad original de la cabaña. Entonces, el rugido de los cañones del barco resonó en nuestros oídos, sacudiendo ligeramente los mamparos. Lin frunció el ceño levemente y una pizca de duda apareció en sus ojos. Me pregunté, ¿me he topado con piratas? Abrió lentamente los ojos, se incorporó en un instante y su expresión se volvió seria. Lin se levantó y salió de la cabaña con pasos firmes. Al apresurarme a subir a cubierta, mis ojos se sintieron instantáneamente atraídos por la escena que tenía delante. Los fantasmas estaban bien entrenados y operaban las 3 baterías de artillería de manera ordenada. Estallido. 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 En medio de las llamas parpadeantes, los proyectiles zumbaban hacia el enorme barco rojo en la distancia. En comparación, su barco recién renovado parecía extremadamente pequeño, como una gota en el océano. Lin frunció el ceño ligeramente y encontró el telescopio monocular que había caído en la cubierta. Pronto, notó de un vistazo que en el enorme lienzo del barco rojo a lo lejos, había 2 huesos blancos cruzados y un logo de tiburón rojo en el medio. La nariz dentada del arco parece un dragón feroz, que emite un aura feroz y malvada. Los piratas de Arlon, murmuró Lin. De un vistazo, reconocí que se trataba de los piratas de Arlon activos en las aguas cercanas al reino de Oikot.
En un instante, varias informaciones sobre los piratas de Arlon pasaron por la mente de Linen. Érase una vez, los piratas del sol eran famosos bajo el gobierno de Jimbe, uno de los 7 señores de la Guerra del Mar. Sin embargo, debido a que Jimbe había aceptado recientemente a algunos hombres pez dados por los humanos, abandonó a los piratas del sol y formó los piratas de Arlon. El líder es Arlon, quien también es el hermano menor de Jimbe. Arlon lideró a sus hombres pez para formar su propio grupo pirata. Los Mishmen, un nuevo tipo de ser humano que combina las características de los peces y los humanos, poseen una fuerza más poderosa que los humanos comunes, especialmente en el agua, donde su fuerza se duplica. Confiando en este poder especial, arrasaron en el mar de China Oriental, creando innumerables terrores y hegemonía. Linen recordó el trabajo original y lo combinó con la línea de tiempo actual. Los piratas de Arlon deberían haber desembarcado en la isla de la ciudad natal de Nami en el mar de China Oriental no hace mucho tiempo. Los habitantes de la isla cayeron en un miedo sin fin. Aaron emitió una orden cruel según la cual un día determinado de cada mes, los residentes de la isla tenían que pagar dinero para comprar sus vidas. Los adultos deben pagar 100.000 yuanes y los niños 50.000 yuanes. Si no puedes conseguir el dinero, estarás muerto. Bajo este régimen aterrador, la gente vivía en una situación desesperada, y la isla, una vez pacífica y tranquila, quedó cubierta por una espesa sombra. Un destello de emoción brilló en los ojos profundos de Linen, y susurró. Es otra buena oportunidad para mejorar tu reputación. En la cubierta del Shark Sparrow de los piratas de Arlon. Aaron estaba de pie al frente, su cuerpo alto, parecido al de un tiburón con dientes de sierra, exudaba un aura aterradora. Su nariz afilada y dentada brillaba fríamente bajo la luz del sol. Los ojos malvados revelaron una codicia y una crueldad sin fin. Se rió con ganas, y la risa jajajaja resonó en la cubierta, provocando que los secuaces pescadores que lo rodeaban se unieran a la risa. Jajaja, mira, estamos a punto de capturar el reino de Shifeller, pero nos topamos con uno de sus buques de guerra aquí. Jaja, qué buena suerte. Aaron dijo mientras hacía un gesto con la mano, señalando el buque de guerra del reino Shifeller que estaba frente a él. El pez pulpo Xiaoba en el costado se ve muy lindo. Los numerosos mechones de cabello gris plateado de su cabeza parecen una estrella de mar de 5 puntas, lo que le da un aspecto simple y honesto. Pero en ese momento, había un toque de ferocidad en sus ojos. Su boca, parecida a una trompeta, se abría y se cerraba mientras repetía. Jefe, estos humanos no saben ni vivir ni morir. Se atreven a luchar contra nuestros piratas dragón. Solo buscan la muerte. Krobi se hizo a un lado y el hombre pez cartilaginoso parecía bastante flexible. Tiene 2 pequeñas trenzas en el pelo. Es un maestro absoluto del karate Yuman con un título de 40º grado. Puede controlar el flujo de agua para producir la potencia de una bala de cañón. Ahora gritó con toda su fuerza. No se preocupe, jefe. Siguen queriendo luchar contra nosotros con sus limitadas armas y equipo. Déjeme nadar hasta allí y destrozar sus barcos con cañones de agua, luego capturar con vida a quienes estén a bordo y dejar que ellos lideren el camino para conquistar el reino de Shifeller. Más de 200 otros minions hombres pez de diversas apariencias también se unieron a la conmoción. Mostrando una sonrisa maliciosa. Riéndose del solitario buque de guerra. A sus ojos, el poder humano no solo es insignificante sino también bajo. Ellos, los tritones, son los dueños de esta zona marina. Krobi, tu sugerencia es buena, detén el bombardeo. Aaron ordenó, sus afilados dientes de tiburón revelando una sonrisa fría. Krobi, lleva a tus hombres a capturar vivo al comandante de ese barco y a matar a todos los demás. Hazles saber qué les sucederá a quienes se atrevan a resistir a nuestros piratas de Arlon. Sí. Krobi saltó rápidamente al mar desde la cubierta con un grupo de entusiastas pescadores. Desde el momento en que los hombres pez entraron al agua, sus cuerpos eran ágiles y flexibles. Sus cuerpos se balanceaban vigorosamente en el agua. El cuerpo se mueve a través del agua a una velocidad extremadamente rápida, más de 10 veces la de los humanos. El agua del mar circundante parecía agitarse formando remolinos por sus movimientos. Entrelazado con el fluir del agua forma una imagen llena de dinamismo y salvajismo. En el buque de guerra del reino de Shifeller. Lin lo presenció todo a través de un telescopio. Las comisuras de su boca estaban ligeramente levantadas y sus ojos eran profundos y tranquilos. Fantasma, detén el bombardeo. Los fantasmas dejaron de hacer lo que estaban haciendo, se quedaron allí aturdidos y miraron a Lin estúpidamente. Lin parecía severo mientras caminaba lentamente hacia el borde de la cubierta.
Levantó levemente la cabeza y una luz fría y aguda brilló en sus ojos profundos. Enseguida, la atención de los demás fue atraída por él. Vi que tenía una idea. 9 jades negros del tamaño de un puño que buscaban la verdad emergieron silenciosamente desde atrás. Estos 9 jades que buscan la verdad son como sombras misteriosas del inframundo, que emiten una luz fría y profunda. Giran lentamente, como si siguieran un ritmo misterioso y antiguo. Cuando Linen movió su mente nuevamente, los 9 jades redondos que buscaban Tao cambiaron de forma instantáneamente y se transformaron en 9 arpones de color negro tinta. 9 arpones estaban suspendidos en el borde de la cubierta, emitiendo una luz fría y penetrante. Era como una bestia negra de 9 cabezas que esperaba en silencio que llegara su presa. En este momento, los hombres pez bajo el agua han caído en un frenesí loco. Sus ojos oscuros y ardientes estaban fijos en el fondo del buque de guerra del reino Shifer y sobre ellos, con ferocidad y codicia brillando en sus ojos. Hermanos. A la carga. El buque de guerra del reino Shifer está justo frente a nosotros. Una vez que carguemos, les haremos saber lo poderosos que somos los hombres pez. Un enorme hombre pez agitaba un hacha en su mano y gritaba fanáticamente. Carga. Mata. Los demás pescadores respondieron uno tras otro. Entre los gritos, sus cuerpos comenzaron a acelerarse y se lanzaron a través del mar como flechas afiladas. El Crowley líder agitó vigorosamente sus brazos con aletas de pez. Todo el cuerpo se precipitó hacia el agua como un cohete. Bajo su liderazgo, los demás hombres pez siguieron su ejemplo y corrieron hacia sus presas como un grupo de tiburones hambrientos. A medida que este grupo de feroces hombres pez aceleraba su fuerza. A medida que se acerca cada vez más al nivel del mar y está a punto de saltar fuera del mar. Los rostros de los hombres pez se volvieron cada vez más feroces. Abrieron sus bocas ensangrentadas, revelando filas de dientes afilados, y sus ojos brillaron con distorsión y locura. Estallido. 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 Sus cuerpos mojados estallaron fuera del agua como balas de cañón. Intentaron saltar colectivamente a la cubierta y matarnos por sorpresa. Mata. 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 Humano. Vienen los abuelos hombres pez. Humanos. Arrodíllense ante mí. Sus rugidos resonaron en el mar, como si quisieran destrozar todo el cielo. Sin embargo, en el momento en que saltaron del mar, los ojos de Linen recorrieron al grupo de feroces hombres pez. Había unas 15 personas. Un pensamiento me vino a la mente. Los 9 arpones de jade que buscaban el Tao y que originalmente flotaban silenciosamente en el borde de la cubierta se movieron de repente. El arpón transformado del jade Kyudao pareció cobrar vida y se convirtió en 9 corrientes de luz negras, disparándose hacia los hombres pez que aún estaban en el aire a una velocidad más allá de la imaginación. Swoosh swoosh swoosh. El sonido agudo del viento silbó en el aire, como si fuera la sentencia de muerte. Los 9 arpones son como las técnicas de manejo de la espada en las novelas de fantasía. Perforó con precisión los cuerpos de los peces mientras aún estaban en el aire. La escena en este momento parece reproducirse 100 veces en cámara lenta. Soplo soplo soplo. Se oyó una serie de sonidos sordos y penetrantes, como el triste canto del pueblo pez. Antes de que Crowley pudiera siquiera emitir un grito, el arpón atravesó todo su cuerpo y cayó al mar. La sangre brotó de sus heridas, tiñendo de rojo el mar que lo rodeaba. Los demás Murlocs no pudieron resistir este ataque mortal. Todos lanzaron gritos estridentes al aire. Observé la sangre salpicar mi cuerpo ante mis ojos. Cayeron al profundo mar uno tras otro. La sangre tiñó rápidamente la superficie del mar debajo de los buques de guerra del reino Shifei de rojo como una marea creciente, formando una imagen horrible.